7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la reacción abierta del Toro Televisión, dispuestos ya a contarles toda la actualidad de este miércoles. Empezamos en la isla de La Palma. Desde allí nos llegan buenas noticias porque por fin, después de 4 días de labores de extinción, parece que ese fuego ha sido ya estabilizado. Ha sido gracias a las condiciones meteorológicas y a los agentes, a los bomberos que llevan días, horas trabajando para que ese fuego amaine. En un principio se pensaba que las hectáreas afectadas iban a llegar a 4.000, pero gracias a Dios este alcance ha sido menor. Han sido solo 2.900 las hectáreas calcinadas, por lo que se habla de una operación exitosa al final. Este incendio, que ha afectado a los municipios de Punta Gorda y de Tijarafe, ha podido ser controlado gracias a los cortafuegos que se han puesto en las últimas horas en el sector norte. De no haber sido así, el incendio podría haber llegado a la zona de Cumbre Vieja y podría haber alcanzado, ojo, hasta las 20.000 hectáreas. Bueno, y hoy en el apartado de drogas, ya saben que desde aquí cada día denunciamos la impunidad con la que los poderes públicos tratan estas operaciones muchas veces relacionadas con la violencia, como los casos que vamos a ver a continuación, y que deberían tener un peso fundamental en la agenda de los diferentes partidos políticos. Hoy les queremos contar 2 noticias. Una de ellas ha tenido lugar en Alicante, donde un varón de 26 años, ha sido detenido, ojo, por vender pastillas de éxtasis a un menor de 17 años y provocarle un coma. Este menor de 17 años se encuentra ahora mismo hospitalizado y en estado muy grave. Este hombre de 26 años ha sido detenido tras encontrar en su casa, como están viendo en pantalla, multitud de drogas de diferentes formas y también armas. Está acusado de delitos de tráfico de drogas, de tenencia ilícita de armas y de delitos contra la salud pública. Y estas imágenes que van a ver a continuación ocurrían ayer a plena luz del día en Puerto Banús, en una zona muy turística. En ese momento no había mucha gente, gracias a Dios, pero bueno, pues una persona que allí le están viendo, que iba pues oculta su cara, abría fuego contra varias personas que se encontraban, no hería a nadie. Huía después junto a otro desconocido en un vehículo que, ojo, apareció poco después en llamas, a pocos kilómetros de Puerto Banús. De momento se desconoce la autoría del delito y a quién iban dirigidos los disparos, pero todo apunta una vez más, esto es algo habitual en esta zona, la Costa del Sol, a que está relacionado con el narcotráfico. Bueno, y momento ya de saludar, como cada día, a Adolfo Albistur de Protege tu Vida, está aquí con nosotros en la mesa. Adolfo, ¿qué tal estás? Muy bien. Muy Sobrellevando bien. el calor como se puede. Pues con muchísimo calor, aquí estáis muy bien, lo tengo que decir, pero es verdad que fuera en la calle es horroroso lo que tenemos. Se lleva mal. Cuéntanos así rapidito, que ayer ya nos lo desglosabas, unos 2 o 3 consejos para la gente que nos ve para sobrellevar mejor el calor y para prevenir los golpes de calor, que son muy habituales en esta época. Pues mira, hay una cosa fundamental que es hidratarse muy bien, sobre todo las personas mayores que normalmente beben menos agua. Si no es agua, que beban líquidos que les parezca agradable, porque hay que hidratarse muy bien. Ese 1,5 litros, 2 litros de agua hoy más que nunca se hace necesario, porque nosotros, además de lo que perdemos, es que además necesitamos refrescar el 75% de agua, de líquido que llevamos dentro. Y eso lo conseguimos gracias a meter un líquido que no esté a la temperatura que estamos. Y luego, evidentemente, evitar todas las salidas en aquellos momentos que hace tanto calor, ¿no? Porque un golpe de calor, pues el corazón sufre muchísimo, las válvulas no pueden funcionar bien, te quedas sin conciencia, puede ser solamente que sea un golpe de calor, pero la caída puede ser horrorosa. Es decir, hay que evitar esas horas y hidratarse muchísimo. Y si podemos tener aire acondicionado, como estáis aquí en casa, pues mucho mejor, claro. En este pequeño espacio de salud que compartimos habitualmente, damos consejos sobre salud. Ayer alertábamos del uso excesivo, del consumo excesivo, mejor dicho, de la sal, y hoy me gustaría que nos contaras por qué la música es tan importante para la salud de nuestro corazón. Pues mira, es algo mucho más agradable, ¿no? Porque no es prohibir algo, sino es poner algo. Y sobre todo, todas las personas que, sobre todo los que son melómanos y les encanta la música, pues es buenísima. ¿Por qué? Pues mira, en primer lugar, hay un médico que dice, que es un cirujano muy prestigioso, que dice que el 90% de las enfermedades las genera nuestro cerebro, el 90%. ¿Por qué? Porque nosotros estamos continuamente teniendo reacciones químicas, es decir, casi todo lo que nos ocurre es una reacción química que está ocurriendo. Es decir, cuando nosotros estamos muy felices, muy contentos, hay una hormona que se llama la endorfina, la dopamina, que está presente, se ha generado. Por eso sentimos esa sensación. Bueno, pues la música provoca que esa hormona aparezca, las endorfinas. Y además disminuye otra que es malísima, que es el cortisol.
Cortisol es una hormona que provoca pues el estrés, la ansiedad, es decir, es una hormona muy negativa. Entonces la música lo que está haciendo es por un lado, la endorfina arriba y por bajo el cortisol. Además, nosotros en las arterias tenemos lo que es la parte interna, se llama el endotelio. Entonces se ha comprobado que con la música nosotros lo que tendremos que intentar es que no se cierren las arterias, que estén dilatadas, ¿no? Para que así, aunque tengamos colesterol, etcétera, pues que corra mucho mejor. Bueno, pues con la música, fíjate, se ha comprobado que en un brazo de un paciente, se dilata un 26% más escuchando música y se aumenta el ritmo cardíaco en 6,44 latidos más. Esto con música, comprobado científicamente. Con lo cual, animo a que escuchamos música. Siempre se dice que la música que te guste, claro. Si no te gusta la música, no la pongas porque a lo mejor haces el efecto contrario. Pero si te gusta la música, pues es una manera muy buena de es estar... como un ansiolítico, ¿no? Podemos decir. Claro, de estar... Todo lo hemos comprobado en muchas ocasiones, ¿no? Hay música que te llega realmente, pero bueno, que como intentamos dar consejos, ya sabemos que dejar el tabaco, hacer ejercicio, no sé, comer menos, pues eso es evidente, ¿no? Pero intentamos dar siempre algunos consejos que no sean, digamos, que tengas que hacer un esfuerzo, sino escuchar música, pues es algo sencillo y que nos va a ayudar muchísimo para el corazón. Qué interesante esto que nos cuentas. Momento ya de que hablemos del desfibrilador. Sí. En España, ayer lo contabas, la muerte por paro cardíaco es muy común, es una de las razones más comunes por la que morimos los españoles. ¿Por qué tener un desfibrilador, por ejemplo, en una oficina como la nuestra? Ahora los campamentos de niños, que son muy comunes que los padres lleven a los niños en campamentos. En lugares donde normalmente no tienen aparatos como estos, ¿por qué es esencial que los tengan? Porque mira, es estar o no estar cardioprotegido. La palabra es cardioprotegerse. Es decir, nosotros estamos muchas veces protegidos de los ladrones con una alarma, protegidos de los incendios con un extintor, protegidos del frío con un abrigo. O sea, ¿el corazón quién le protege al corazón? Pues evidentemente no le protegemos. Y es más, muchas veces le machacamos, ¿no? Por diferentes cosas que hacemos. Bueno, pues es tenerle cardioprotegido. Mira, esta semana comento un casito que es un caso excepcional. Una mujer de 48 años en su casa en la calle Tribulete, en Lavapiés, en Madrid. Bueno, pues parada cardíaca. La gran suerte que cerquita, es decir, abajo llaman y tenían unos policías locales que llevaban un desfibrilador. Subieron y la salvaron. Pero si esa señora no tiene cerquita a esos policías locales, que normalmente no están, porque no están en todos los sitios, sino esperan lo normal, que es llamar a la ambulancia, que venga la ambulancia, que nos atienda. El problema está en que ese traslado, esos minutos son esenciales, que son los minutos que nosotros tenemos que estar cardioprotegidos, es decir, ayudar a esa persona que ha caído en parada para que realmente ese corazón no esté mucho tiempo en parada y que el cerebro no se muera, porque tenemos 10 minutos y más 5. Porque a partir del minuto 5 ya hay daño cerebral, que también es un tela marinera, ¿no? Que a través de una parada tengas un daño cerebral, que ya es cosas que quedan para toda la vida quizás, ¿no? Bueno, pues es eso, estar cardioprotegidos. En un trabajo, muchas oficinas, empresas, talleres, restaurantes, pues estamos 8 horas. A veces trabajadores y a veces clientes también, si estamos hablando de pues en un trabajo es básico tenerlo, o sea, es básico, igual que prevención, pues tenemos que tenerlo. Y luego, donde más ocurre es en casa. Bueno, pues yo digo, oye, o lo tenemos en casa, cada uno toma su decisión, tengo el mío, me lo llevo donde me haga falta, me voy de vacaciones, etc., o tengo en la comunidad de vecinos, lo tengo en la comunidad, oye, pasa algo y voy a la comunidad de recojo. Son 2 lugares básicos donde tenemos que estar cardioprotegidos. Tú aquí ya nos has enseñado cómo funciona, nosotros, imagínate, lo adquirimos y ya nos olvidamos, o cada cierto tiempo requiere un mantenimiento. Pues mira, nosotros cuando entregamos lo explicamos, vamos y lo explicamos. Da igual, una comunidad de vecinos, a todos los vecinos, donde sea un particular, pues al particular, para que quede totalmente explicado. Es sencillísimo, porque es dar a un botón y escuchar, pero lo dejamos explicado. Y a partir de ahí lo más importante es saber dónde está, lo más importante, porque probablemente no lo vayas a usar. Probablemente no lo vayas a usar. Y si no lo usas, lo único que vas a hacer es, porque no hay que cargarlo, él mismo se hace su auto-check-in diario, pero lo más importante es saber dónde está y luego a los 4 años, fíjate, 4 años te olvidas, nosotros estamos pendientes y os cambiamos nada, lo que es donde va la batería y lo que va los electrodos, que es cambio de nada, una cosita que se mete otra y se sale y ya está. Y otros 4 años. Es decir, prácticamente no tiene mantenimiento. Es decir, la inversión es la inicial, que ya os digo yo que vale menos que lo que valen muchos de los móviles que manejamos, os lo digo, y con lo cual tú has hecho esa inversión ya para siempre.
¿Y con el desatascador? Pues mira, en este caso yo creo que es algo que tenemos que tener, el antiasfixias, en todos nuestros botiquines. Es decir, tengamos niños, no tengamos niños, tengamos abuelos, no tengamos abuelos, seamos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es un método tan sencillo. Esto lo estamos obsequiando, también se puede vender, es muy económico. Esto prácticamente el valor es muy económico. Pero os lo estamos obsequiando simplemente por llamarnos. A todos los espectadores del Toro Televisión. Tenemos ahí un teléfono que es gratuito para que podáis llamar ahora. Yo os invito a que llaméis ahora porque ahora nos vamos a coger la llamada, pero nosotros os la devolvemos mañana y ya os explicamos todo bien. El teléfono es gratuito, nos llamáis, queda registrada, sabemos que sois del Toro Televisión y mañana os llamamos, os explicamos cómo lo podéis adquirir con un 30% de descuento el desfibrilador, os regalamos el antiasfixia y simplemente llamando ahora, que es llamar y ya está, 900 730 061. Y además con descuento para los espectadores del Club de Amigos. Un 30%. Eso hay que recalcarlo. Hay que recalcarlo, y si no sois del Club de Amigos hay que hacerse el Club de Amigos, porque pues, solamente el otro día decía Julio que solamente con el descuento que esto ya tenéis pagado el Club de Amigos para bastante tiempo. Así que os animo a ello. Bueno, pues Adolfo, nos quedamos con este mensaje. Muchísimas gracias por participar una vez más en la redacción abierta y mucho ánimo con el calor. Mucho ánimo, eso para todos. Efectivamente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros seguimos adelante. Tenemos que hablarles ahora del Pollo Carvajal, que ya pasa sus últimas horas en España, ya ha terminado su periplo. A mediodía partía en un avión hacia Estados Unidos después de que la semana pasada Estrasburgo desbloqueara su extradición para ser juzgado allí en Norteamérica por delitos de tráfico de armas, de blanqueo y de colaboración con las Fuerzas Armadas de Colombia. A mediodía, decíamos, ponía ya rumbo a Estados Unidos. Recordemos que el Pollo Carvajal es militar estadounidense, es jefe de la inteligencia venezolana, fue arrestado en España en el año 2019 y ha colaborado con la justicia española, llegando incluso a reabrir el caso de financiación ilegal del partido de Unidas Podemos. Bueno, y volvemos a España. Quedan solo 5 días para que acudamos a las urnas para el 23J y hoy ha vuelto a la palestra el tema del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hoy se jubilaba su presidente interino, Rafael Mozo. Ya tiene suplente, ya tiene una persona que le releve en sus funciones y él es Vicente Guilartes. Bueno, y tenemos que hablar también del debate de esta noche. Ya saben que es el último debate que se va a producir antes de las elecciones generales, ese debate a 3, en el que la ausencia más notada, más sonada, va a ser la de Alberto Núñez Feijóo. Hoy, él ha dicho que no va a acudir a ese debate por una lumbalgia que se le ha desencadenado en las últimas horas y sobre todo por la ausencia de los socios de Pedro Sánchez, independentistas, de Bildu y de Esquerra Republicana. Desde el Partido Socialista pues, han utilizado este tema para hacer sangre contra Alberto Núñez Feijóo y han recalcado su cobardía y han dicho que se esconde por no ir a este debate. Está a tiempo de ir y yo creo que sería bueno que fuera, que diera la cara y que si no tiene nada que esconder, ¿por qué no participa en un debate con más personas que van a discutir de la España que queremos para los próximos 4 años? Nosotros, desde luego, una España de avance, de construcción, de protección. Ellos, pues parece que una vuelta al pasado que es inasumible. Bueno, pues estas eran las palabras de hoy de María Jesús Montero. Seguro que este tipo de ataques van a ser muy repetidos hoy contra Alberto Núñez Feijóo, que él no se encuentre en ese debate. Para hablar sobre ese debate a 3 que se va a producir esta noche en Televisión Española, tenemos al otro lado de la pantalla a Fran Carrillo, es diputado de Ciudadanos. ¿Cómo estás? Politólogo también. Muy buenas tardes. Sí, no, ya no soy ni diputado ni senador, ahora hemos vuelto a las bambalinas de la política. Bueno, desde ahí se está muy bien, tenéis una posición privilegiada. Bueno, a mí me Más gustaría... libertad seguro. Eso es verdad. A mí me gustaría comentar contigo la estrategia de Alberto Núñez Feijóo. Él no acude hoy para no confrontar ese modelo con Abascal. También yo creo que para evitar esa foto que tanto está alimentando Pedro Sánchez de PP y de Vox y esa posibilidad de que gobiernen juntos. ¿Es una estrategia arriesgada por parte del Partido Popular? Arriesgada, sin duda. Hay una parte a la que hay que entender al Partido Popular porque quieren visualizar que el presidenciable es Feijóo y que el resto son los oponentes que tienen que discutir sus cuitas, pero que solo hay un presidente y que no tiene nada que ganar acudiendo a ese debate. Yo siempre
recomiendo acudir a los debates, no solo porque además es un fundamento de la propia democracia, sino porque aquello de que hay que minimizar errores y no cometer demasiados porque te puede perjudicar de cara a una modificación de la intención de voto no es correcto, por lo menos en España. En otras latitudes lo podíamos discutir. Pero si lo vemos desde el punto de vista en este caso, los que intentan dar la vuelta a las encuestas, hombre, Sánchez va a articular, yo creo, a atacar el flanco de Feijóo por el hecho de que realmente está allí presente, ¿no? Está presente en Boca y en la figura de Abascal. Y lo va a intentar realmente unir constantemente, mientras que Abascal tiene una oportunidad muy importante de presentarse como una figura alternativa al Partido Popular, porque va a ser diana de ataque constantemente de los otros dos contendientes, y sin mencionar al Partido Popular puede llegar a aquel votante indeciso que no sabe si votar PP o Vox, aclararle al final la postura, ¿no? Pero es arriesgado que Feijóo no vaya. El precedente más próximo que tenemos de un candidato que no fue a un debate porque las encuestas le daban mayoría absoluta fue Javier Arenas en el año 2012 en Andalucía. Y después de ese debate perdió los suficientes escaños para, en vez de mayoría absoluta, conseguir mayoría simple y no poder gobernar en Andalucía, lo que hubiera sido un cambio histórico que años después se produjo, ¿no? Así que, teniendo en cuenta que solo ha habido un debate hasta ahora entre Sánchez y Feijóo, creo que no hubiera estado de más que hubiera ido hoy para evidenciar precisamente que hay una alternativa de gobierno estos 4 años. Y sin embargo, hay todavía escaños en juego que, en función de lo que pase esta noche, puede variar el resultado final. No la victoria del Partido Popular, que es clara y va a ser clara el domingo. En Vox hoy hablaban de regalo por esa ausencia de Alberto Núñez Feijóo. Una gran oportunidad, desde luego, para Santiago Abascal para lucirse y para presentarse como el verdadero líder de la oposición. ¿Tú personalmente, Fran, crees que va a estar a la altura, que va a aprovechar la oportunidad? Sin duda es una oportunidad y es una hora y media en el que va a plantear un programa alternativo no solo al Partido Popular, sino a los 4 años de sanchismo. Y tiene una oportunidad de convencer a muchos votantes, sobre todo en la televisión pública, que tanto ha usado y ha utilizado un término absolutamente ya pasado de moda, que si fascismo, ultraderecha, algo que ya no se cree nadie, porque las campañas del miedo ya no tienen la eficacia de antaño. Claro que tiene una oportunidad muy buena, claro que tiene que dar lo mejor de sí, me consta la preparación que ha habido detrás, pero a partir de aquí tiene que imponer un discurso desde el primer minuto. Al final, un debate no es tanto lo que estás diciendo a lo largo del mismo, sino cómo eso que estás diciendo penetra en la mente del que te está escuchando. Es decir, un debate es un juego de sensaciones. En función de las sensaciones que tú provocas en el espectador, así puede dirigir su intención de voto o su opinión hacia ti, teniendo en cuenta que la mayoría de los votantes lo que van a un debate no es a ver quién le modifica su intención de voto o si le hacen cambiar de opinión, sino quién le confirma su sesgo y su prejuicio. Pero también hay algún indeciso, también hay algún dudoso o dubitativo. Bueno, pues en función de ese juego de sensaciones, de cómo le hace sentir en cada tema, de cómo penetra en ese inconsciente y en ese discurso ya prefijado, Abascal tiene mucho más que ganar que el resto de contendientes y que, por supuesto, el no compareciente. Desde el bloque de la izquierda, desde el Partido Socialista, 2 cuestiones. Por una parte, ¿consideras que van a seguir con esa campaña sucia contra Alberto Núñez Feijóo que hemos visto en los últimos días? ¿O quizá van a ir con pies de plomo porque en las últimas horas no les haya salido muy bien? Han desmentido desde Bruselas esas acusaciones de Ursula von der Leyen. Ahora parece que lo de Marcial Dorado, el narco relacionado con Feijóo, se les podría volver en contra porque han salido informaciones de que le han financiado desde el Partido Socialista. ¿Vamos a seguir viendo esos insultos y esa campaña rastrera contra el líder de la oposición? Cuanto más lo utilicen, peor para el Partido Socialista. El Partido Socialista lleva mucho tiempo, y la izquierda en general, con el método en comunicación política de la proyección, que es achacar al contrincante los propios defectos, errores y traumas, digamos, individuales o de la propia formación política. Y eso, cuando no había redes sociales ni había hemeroteca, donde uno se retrata en sus miserias políticas, pues podía colar, pero ya hoy no. Entonces, acusar de mentiroso a Feijóo cuando tú tienes una hemeroteca de mentiras, pues no es muy creíble. Hablar de relacionar a Feijóo con un narcotraficante el mismo día en el que sale Pedro Sánchez dando 2 besos a la señora Delcy, que es una narcodictadora de una narcodictadura,
pues no es tampoco muy creíble. Hablar de progreso y de representar el progreso después de 4 años en el que los españoles cuantitativamente y cualitativamente son más pobres, pues tampoco es muy creíble. Lo que pasa es que intentar achacar todo eso al que viene cuando no ha gobernado, pues queda ya en el ridículo. Yo creo que es una campaña absolutamente mal estructurada y elaborada por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, y están desesperados porque los números dan lo que dan, las encuestas dan lo que dan, y por mucho que hablen de remontada, el domingo van a ver lo que es la cruda realidad. A partir de aquí, que sigan insultando, que sigan intentando utilizar una foto de hace 20 años que no le va a dar ningún tipo de rédito. Otra de las claves del debate de esta noche va a ser cómo va a medir Pedro Sánchez su relación, sus ataques con Yolanda Díaz, ¿no? Con la que comparte electorado y la que podría ser su potencial socia de gobierno en el caso de que revaliden ese ejecutivo. ¿Cómo crees tú que se va a mover Sánchez en esas arenas movedizas? Va a intentar atacarla o interpelarla lo menos posible, salvo alguna cuestión que sea ella la que le interpele a él y él pues tenga que defenderse, porque ya ha dicho por activa y por pasiva que si de él depende va a reeditar esa coalición en su momento, y por supuesto Sumar, que no deja de ser Podemos pintado de rosa y de risas, representa. Y ahí tiene Yolanda Díaz también una oportunidad muy importante de quitarle votos por el flanco más de la izquierda de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Entonces yo creo que van a hacer en algunos momentos un maridaje contra Abascal y Feijóo. En otros momentos se van a soltar de la mano para atacar individualmente, incluso lanzarse algún tipo de reproche perfectamente calculado, estudiado e incluso acordado, pero no está en su agenda ni en su estrategia atacarse mutuamente, ni tampoco dentro de lo que quieren sus votantes, ¿no? Que es que al final que se vuelvan a coaligar. Estoy segura que todos van a prepararse muy a conciencia el debate de esta noche. Abascal y Yolanda porque es el primero al que se enfrentan y Sánchez, bueno, pues por ese claro fracaso con el debate con Feijóo. No sé si te atreves a dar un ganador de esta noche. Yo he preparado muchos debates políticos, presidenciales, de todo tipo de campaña, y eso de a ver quién gana el debate, lo que se trata es que al día siguiente las portadas no hablen de ti para mal, y que al día siguiente los telediarios no hablan de ti porque has cometido un error mayúsculo. A partir de aquí, quien imponga un ritmo discursivo en el cual se hable de los temas que le interesan y no a la defensiva porque estás respondiendo a los temas que interesan al otro, pues ese se puede considerar que ha salido bien parado. A partir de aquí, como digo, estamos en un país, en una sociedad bastante de prejuicios. Cada uno indicará a su ganador en función de sus filias ideológicas y políticas. Creo que el que más tiene hoy que ganar, es Santiago Abascal, y el que más tiene que perder precisamente por no comparecer es Feijóo. No creo que el resto pueda ganar o perder mucho. No obstante, y repito, los debates políticos en España apenas sí modifican o mueven intención de voto ya prefijado. Pues Fran Carrillo, politólogo y exdiputado de Ciudadanos, muchas gracias por tu información y por tu análisis. Y bueno, nos quedamos muy pendientes a ver qué pasa esta noche. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y ahora volvemos. Ya estamos de vuelta a la redacción abierta. Momento ya de comentarles que si les gusta este programa, si les gustan el resto de los programas de la casa, si se sienten ustedes en su casa cada vez que nos ven y les gustan aquellos valores que transmitimos, ya saben que pueden apoyarnos mandando un mensaje al 28088 con la palabra toro. Por el irrisorio precio de €1,20 estarán ayudando a que podamos seguir ofreciéndoles cada día nuestra información y nuestro análisis, que es lo más importante. Y además ya saben que desde el Club Amigos del Toro Televisión tenemos un gran surtido de productos para que puedan hacer los mejores regalos en estos meses de vacaciones que quedan por delante. Desde aquí cada día pues les enseñamos el reloj del Toro Televisión. Ya saben que hay modelo de hombre, modelo de mujer, modelo manual y modelo automático, que es el que llevo yo hoy en la muñeca, y que tiene pues todo lo necesario para que sea un reloj de lo más de lo más. Equipado con cristal mineral recubierto de zafiro, de acero inoxidable, también es sumergible a 100 metros de profundidad, ideal para el verano. Tiene además garantía de 2 años. Se carga de manera natural con el movimiento de la muñeca y ojo que la parte trasera del reloj es transparente, se puede ver la maquinaria y también el funcionamiento. Si quieren más información, pues ya saben, tienen el teléfono del Club de Amigos del Toro Televisión y ahí pueden informarse pues de cómo funciona y cómo pueden adquirir estos maravillosos relojes.
Bueno, y nosotros tenemos que enfrentarnos otra vez a la cruda realidad. Hablamos ya de información internacional y de qué está pasando en Rusia y en Ucrania, porque Rusia ha vuelto a bombardear Odessa unas horas después de darse de baja de manera unilateral de ese acuerdo para exportar grano ucraniano. Una noche más vuelve a atacar uno de los puertos principales de exportación de grano ucraniano. El ejército ruso ha bombardeado la ciudad ucraniana de Odessa con drones iraníes y misiles de crucero por segunda noche consecutiva. Hasta el momento, las autoridades no han informado de bajas civiles o daños críticos en infraestructuras. Según la emisora de radio ucraniana, en la ciudad se ha escuchado el sonido de numerosas explosiones durante la madrugada de este miércoles, a pesar de que no se ha declarado la alerta aérea en la región. Se trata de la segunda noche consecutiva de ataques rusos en la ciudad y que, según Ucrania, estaría relacionado con la reciente salida de Rusia del acuerdo de exportación de grano y no sería una respuesta al ataque atribuido a Kiev sobre el puente de Kerch. Ucrania ha evitado atribuirse el ataque sobre el puente e incluso ha llegado a acusar a Rusia de haberlo cometido, mientras que desde Moscú han denunciado a Kiev como responsable. Pues para analizar la evolución del conflicto allí en Ucrania tenemos al otro lado de la pantalla a Felipe de Basa, él es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y colaborador además de la Universidad de Kiev. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría preguntarte en estos últimos días, la información por excelencia que nos llega desde allí es esa suspensión del acuerdo para exportar grano ucraniano. ¿Está intentando Rusia atrapar con esta polémica la debilidad interna después de la crisis de Wagner? Bien, hay dos temas que hay que separar y ambas hipótesis podrían ser plausibles. Por un lado, tenemos el tema de las guerras con sanciones y, por tanto, atacar en la esfera de todo lo que concierne a lo económico siempre es una hipótesis que está encima de la mesa. Pero lo segundo es el acontecimiento, y lo han citado ustedes, del ataque del puente de Crimea, del estrecho de Kerch, que también podría estar relacionado, y ahora me explicaré en relación con represalias y los ataques a infraestructuras críticas. Por tanto, las dos hipótesis están encima de la mesa. ¿Temen los rusos ahora, Felipe? Hablábamos de ese bombardeo del puente que une Crimea con Rusia. ¿Temen? ¿Hay un temor generalizado a perder Crimea, esa península anexionada ilegalmente? Además también de que en las últimas semanas hemos visto cómo los ucranianos cruzaban a la zona ocupada por Rusia del río Dnieper. Correcto. En este punto hay que señalar que tenemos bastante desinformación y uno lee los medios de comunicación europeos y tiene una versión del conflicto, y si uno lee los rusos, por supuesto, va a tener otra plenamente dirigida, pero si lee medios en terceros países, países árabes o del Golfo Pérsico, pues podría tener un tercer punto de vista de lo que está sucediendo. Me refería antes que en las guerras los ataques a infraestructuras civiles se cometen, o infraestructuras críticas, porque muchas veces los propios ejércitos o servicios de información se esconden detrás de estas infraestructuras. Vimos hace tiempo cómo los famosos escudos humanos y cómo en la Segunda Guerra del Golfo se pedía a los cooperantes internacionales que se metieran en colegios porque ahí estaban también escondidas fuerzas militares. Por tanto, lo que dice Rusia al respecto es que si Ucrania ha atacado una infraestructura crítica, ¿por qué ellos no van a poder hacer lo mismo? Y aunque está el tema del grano, el tema económico y el tema de la importancia que tiene este grano para las economías occidentales, lo que dice Rusia al respecto es que los drones que han entrado en territorio ruso han salido de esa zona en concreto. Por tanto, tenemos varias versiones encima de la mesa y es difícil ahora mismo intentar escudriñar cuál es la plausible, cuál es la verdadera. Rusia ha dado de momento 3 meses a Naciones Unidas para que intente resolver o acelerar, volver atrás y recuperar ese acuerdo del grano. Ucrania es el principal exportador, o uno de los principales exportadores de cereal del mundo. ¿Esto podría ocasionar una crisis alimentaria mundial? Y la respuesta personal es que sí, porque vivimos en un mundo, el mundo actual, los tiempos presentes, la sociedad de la cuarta revolución industrial, donde todo está concatenado y unido. Ya se decía antes, cuando estornuda mi vecino yo me acatarro. La cuestión es que ahora el precio del grano influye en el precio del embutido, en el precio del combustible, en un montón de factores que no son, o que a priori es muy difícil establecer. En Europa hemos vivido un periodo de inflación, hemos tenido un alto precio de los combustibles
hemos ya pasado el invierno, pero veremos si esto se repite, cómo llegaremos al otoño. Por tanto, las cuestiones económicas son trascendentes. En cuanto al tema de la desinformación que me refería antes, me preguntaba usted también si en Rusia había cierto temor. Bueno, lo que hay en Rusia ahora mismo es un sentimiento generalizado de haber ganado la batalla a Wagner. La realidad es que el golpe de Estado no fue ni un conato de lo que veíamos anteriormente, y las tropas de Wagner están integradas ya bajo el Ministerio de Defensa ruso. Por tanto, eso allí se está vendiendo como una victoria. Que lo sea o no, pues también hay límite para la interpretación. Hay un tema candente, esa cumbre que se produce a finales de agosto en Johannesburgo. Se reúnen ahí varios países. Rusia es uno de ellos, también Brasil, Sudáfrica, China y la India. Sudáfrica es miembro de la Corte Penal Internacional, que hace unos meses pues decretó el arresto internacional contra Putin por deportar a niños. ¿Se podría producir, en el caso de que Putin vaya, se podría producir esa detención por parte de Sudáfrica? Personalmente lo considero muy arriesgado, pero ¿por qué no? Decíamos antes, cualquiera de los ataques a infraestructuras civiles no justificadas pues podrían dar lugar a reclamaciones penales internacionales. Otra cosa es que Rusia no ha suscrito los convenios y sea difícil alcanzar, pero ahora mismo vivimos, como diría Bauman, de la modernidad líquida. La modernidad en la actualidad es tan gaseosa que podríamos encontrarnos con cualquier escenario. Y vuelvo a lo dicho, aunque lo que aquí se nos dijo que era un intento de golpe de Estado y que yo creo que no fue ni un conato, pero fueron en cualquier cosa 24 horas trepidantes que tuvieron a todas las personas pegadas a los teléfonos para informarse del día a día, porque la salida de Putin podría haber sido. ¿Por qué no? Sería un escenario complicado. En cualquier caso, lo vemos en Rusia y lo vemos también en otras autocracias del planeta, pues como Venezuela, como muchas veces sus líderes se atreven a pisar poco otros suelos no amigos en previsión de este tipo de detenciones. Pues Felipe de Basa, profesor de la Rey Juan Carlos, muchísimas gracias por tu análisis y seguro que volvemos a llamarnos pronto para que nos sigas analizando el devenir de esa guerra en Ucrania. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y a vuestra disposición siempre. Bueno, y también en el plano internacional nos gustaría enseñarles estas polémicas declaraciones de parte de una activista de Femen en Francia. Ella rompía uno de esos mantras creados por la izquierda y reconocía que muchos de los crímenes contra las mujeres son perpetrados por inmigrantes musulmanes. La Unión Europea ha aplicado durante años una política migratoria laxa que ha permitido la entrada de miles de inmigrantes, en su mayoría africanos. En el caso de España llegan mayoritariamente del Magreb. Estas culturas islámicas son muy distintas a la occidental, con valores incompatibles que hacen imposible la integración y adaptación a los países de acogida. La incompatibilidad cultural es especialmente palpable en relación a la mujer, pues la consideran inferior. Las consecuencias son gravísimas y en España ya las sufrimos. Violación grupal en Palma de Mallorca. Los medios hablan de 6 alemanes, pero omiten informar sobre el origen turco de los mismos. Violación grupal en Rubí, provincia de Barcelona, perpetrada por 5 marroquíes. Ni rastro de la nacionalidad de los agresores en la noticia, porque ello daría alas a la xenofobia, según la izquierda. La cultura de la cancelación tacha de racista y de xenófobo al que se atreva a señalar que la inmigración masiva afecta a la seguridad de las mujeres. En Francia la situación es insostenible, como hemos visto en las últimas semanas. Es paradójico que tenga que ser una feminista la que denuncie esto. Oui, proportionnellement, les personnes issues de l'immigration, non, j'ai pas envie de dire extra-européennes, j'ai envie de dire africaines et moyen-orientales en fait, des populations en majorité musulmanes, mais pas uniquement, puisqu'en Afrique de l'Ouest il y a beaucoup de populations chrétiennes, donc, et puis il y a quelques athées aussi. Mais en effet, proportionnellement, ces individus-là agressent plus les femmes que les Français de culture française. ¿Y qué dicen los datos? ¿Son más propensos los extranjeros de cultura islámica a cometer este tipo de delitos? Veamos el caso español. Los extranjeros multiplican su porcentaje por 2,47, al cometer el 28,32% de los delitos contra la indemnidad sexual, según el INE.
el 30,5% de los delincuentes sexuales extranjeros son africanos. El informe del Ministerio del Interior sobre estos tipos penales refleja la misma realidad. Los responsables de estos delitos son un 34,5% de las veces extranjeros, que proceden de América, 41,1%, y de África, 32,1%. El Ministerio del Interior señala también un aumento de los delitos sexuales grupales que se han duplicado de 2016 a 2021. Otra arista de la violencia contra la mujer es la mal denominada violencia de género. En este caso, el 33,3% de los asesinatos de mujeres de 2003 a 2021 fueron cometidos por extranjeros y las víctimas fueron inmigrantes en un 35,1% de los casos. Los datos no dejan lugar a dudas. La inmigración masiva pone en riesgo a la mujer. Bueno, y en España, buenas noticias. Ya se ha repartido todo el voto por correo que quedaba. Esto no supone el 100%, sino un 98,2% de las papeletas, porque ya saben que algunas permanecen en las oficinas porque nadie ha podido localizar a las personas a las que debían ser entregadas. Son aproximadamente unas 280.000 personas, unos 280.000 españoles, los que tienen de plazo hasta mañana para acudir a esas oficinas y para enviar su voto por correo. Desde PP y Vox están pidiendo una mayor flexibilidad a correos para estas personas y que muchas de ellas, posiblemente desplazadas a sus lugares de vacaciones, puedan votar desde donde están o puedan hacerlo en las urnas el próximo domingo. Lo cierto es que no es el único melón abierto relacionado con el voto postal. También las mesas electorales están sufriendo una considerable espantada en los últimos días. En varias provincias españolas, el 50% de los vocales y los presidentes que tienen que conformar esas mesas no han podido ser localizados. A un día de que acabe el plazo para votar por correo, a primera hora de este miércoles aún faltaban casi medio millón de personas por hacerlo, concretamente 470.000 personas. De ellos, 190.000 electores ya han recibido la documentación en su domicilio, pero todavía no han ido a votar, y otros 280.000 ni siquiera han podido ser localizados, por lo que cabe la posibilidad que muchas de esas personas ya se hayan ido de vacaciones y por tanto no vayan a poder ejercer su derecho al voto. Unas cifras que no ha facilitado Correos, ya que ha ordenado un apagón informativo hasta el viernes con el fin de evitar la polémica, avivada por la falta de personal y por la confusión en los plazos. La empresa pública dio a entender que el último día para entregar las papeletas era el 16 de julio, algo que desmintió la Junta Electoral asegurando que Correos tenía de margen hasta el mismo día 20 para entregar las papeletas. Ante esta situación, lo único que recibimos desde Correos es un silencio atronador. Así lo han denunciado UGT y Comisiones Obreras, quienes han alegado que es intolerable que Juan Manuel Serrano no dé la cara en un momento en el que está en entredicho la institución que él preside. Desde PP y Vox también han alzado la voz. Exigen a la dirección de Correos un esfuerzo para que los ciudadanos que no han podido recoger la notificación de sus votos puedan hacerlo allí donde estén. Pero ojo, porque a esta polémica del voto por correo se suma otra, la de los problemas en la constitución de las mesas electorales. En algunas provincias está siendo completamente imposible localizar el 50% de los presidentes y vocales, pero más allá de eso, la cantidad de excusas para no presentarse, aún habiéndola recogido, también es elevada. Solo en Madrid se han recibido un total de 14.412 excusas, más de 2.000 que en las anteriores elecciones generales. Bueno, pues ya saben que no deben hacer el próximo domingo porque dicen que los primeros en llegar a depositar el voto en las urnas son aquellos que en el caso de no haber nadie en las mesas electorales deben quedarse para contar, para hacer ese recuento de los votos. Bueno, seguimos avanzando, ya hay pequeños gobiernos autonómicos que se han ido conformando en las últimas horas, uno de ellos es el de la Comunidad Valenciana. Carlos Mazón desvelaba sus cartas y la composición de su gobierno, que va a ser un gobierno paritario y donde la nota cantante ha sido la elección de su vicepresidencia, la que va a ocupar ese cargo de igualdad. Su nombre es Susana Camarero, ella fue la secretaria de Estado de Servicios Sociales y de Igualdad en el gobierno de Mariano Rajoy y además fue el artífice de ese pacto de Estado contra la violencia de género del año 2007. Esto ha sido leído, bueno, pues como toda una declaración de intenciones contra Vox. Mazón da la sorpresa.
y nombra a Susana Camarero nueva vicepresidente de Igualdad de su gobierno. ¿Cómo afronta este departamento? Pues con muchísimas ganas y con muchísima ilusión. Un llamamiento que sorprende, más aún porque ha ejercido como secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de la etapa del expresidente Mariano Rajoy. El valenciano ya anunció que reestructuraría el gobierno del Botànic tras acuerdo con Vox, reduciendo consejerías y otorgándole un papel prioritario a Vox con una vicepresidencia y hasta 3 consejerías. Pero Camarero no viene a ser una más del Ejecutivo valenciano. Como diputada del PP, participó del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que firmaron todas las formaciones políticas salvo la de Abascal. Veterana de la política del PP valenciano y abogada, atesora casi más de 25 años de experiencia en la gestión pública y es conocedora de la legislación actual. Además, desempeñó incluso tareas parlamentarias en la etapa de Zaplana. Su vicepresidencia, la de Igualdad, ha sido una de las sorpresas del líder popular durante el pleno de investidura y un anuncio, la creación de esta cartera, con la que ha querido recalcar la relevancia que tiene para el PP las políticas de igualdad y la mujer, y justo en un momento en que sus socios de Vox se convirtieron en objeto de la crítica para la izquierda al negarse a reconocer la violencia de género. El último debate antes de las elecciones del 23 de julio. Podrás seguirlo en directo en El Toro Televisión, con el mejor de los análisis de la mano de José Javier Esparza. La previa y el postdebate en El Gato al Agua. Pues no se pierdan ese debate y ese postdebate en esta casa. Bueno, aquí ya tenemos a los invitados que me van a acompañar a lo largo de esta tarde. Es momento ya, por tanto, de abrir la mesa política y de saludar en primer lugar a José Rossinyol, empresario, fundador de Sociedad Civil Catalana. Lo he dicho bien. Bien, bien, y también plancho, también he de decirlo. Que también, ¿El qué? Que también sé planchar, esas cosas como son. Bueno. Pero no me relaja. Y duermes bien, no duermes 2 horas. Hombre, 2 horas me parece tan absurdo. La gente, no, yo solo duermo 2 horas. Es una mentira como un camión, vamos, porque al cabo de poco tiempo acaba en un freno hepático. De hecho, una de las torturas más terribles que se puede hacer es no dejar dormir a la gente. Los soviéticos lo practicaban, terrible. Las muertes son terribles. Qué horror. Manuel Pino, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Buenas Abogado, tardes. vicepresidente de Acción Liberal Española. Vicepresidente del Club Liberal Español. Pues lo he dicho mal. Vale. Bueno, nada. Pero bueno, ya como se ha dicho tantas veces, la gente ya lo sabe. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Y muchas gracias por invitarme a tu programa. Y oye, que planchen, pero que esto siga para adelante, lo de dormir. Vamos a contar mentiras, ¿no? Yo creo que está la campaña en marcha, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando del voto por correo. Ya saben ustedes que ha sido muy polémico en esta campaña electoral y ya por fin parece que podemos dormir tranquilos porque ya se ha repartido todo el voto. El 100% no, lo decíamos antes, un 98,2% porque hay varias papeletas que permanecen en las oficinas, en concreto 280.000 que están esperando a que la gente que no las ha podido recibir en casa vaya por ellas. ¿Qué pasa? Que mucha de esta gente pensaba que tenía menos plazo para ello, igual esta semana se la ha cogido de vacaciones y esas papeletas no sabemos qué va a pasar con ellas. Desde PP y Vox pues están pidiendo una mayor flexibilidad, que las puedan recoger y puedan enviarlas en los sitios en los que están de vacaciones, que puedan votar presencialmente el próximo domingo. Bueno, así están las cosas y luego encima también los sindicatos ahora se han puesto en pie de guerra porque parece que hasta el viernes no vamos a saber toda la gente que ya ha votado por correo. No se va a saber ese dato ni hoy ni mañana y tenemos que esperar hasta el viernes, con lo cual ya hay polémica servida. ¿Cómo veis vosotros el voto por correo? Bueno, lo primero que veo es la irresponsabilidad del que ha convocado esto en la fecha que lo ha convocado. El primer responsable aquí es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, porque poner el día que ha puesto para las elecciones en la temporada más alta vacacional, donde la gente más ausenta a su domicilio, pues eso es una maldad que ha querido para incomodar a la ciudadanía, pero no tiene parangón ni tiene precedentes en elecciones generales convocadas el día 23 de julio. Y dicho esto, bueno, pues Correos, que tiene buena comunicación con Moncloa, tenía que haber previsto la avalancha de votos por correo que va a haber por razón de este periodo vacacional, que la gente tiene que cumplir sus compromisos familiares, sus vacaciones, tienen que disfrutarlas, tienen que desconectar y claro, pues tenían que prever que el número de votos por correo iba a ser elevado, ¿no? Y tenía que haber contratado más gente, tenía que haber organizado algo. El presidente, que no da la cara, que está oculto, todavía no da la cara, el señor Serrano, amigo personal de don Pedro Sánchez, no da la cara de la circunstancia y la situación en la que tiene voto por correo. Hay un dato preocupante,
que son me parece que han sido 280.000. 282.000. No localizados, eso es una cifra muy, muy importante. 280.000 no localizados a la altura que estamos del examen. Es un tema preocupante. Ahí tenía que ver las acciones que se han tomado, porque 280.000 personas sin localizar no es baladí, es una población, y eso puede, en un resultado electoral, pues puede tener unas incidencias muy notables, ¿no? Y para mí ese es el dato más preocupante. Que se han repartido todos, sí, pero hay que localizar a 280.000 personas, que estamos hablando, y no sabemos cómo va a quedar. El silencio informativo hasta el viernes, pues imagino que estarán gestionando esto. Pero vamos, desde que empezó esta crisis con Correos, lo que es impresentable es que su presidente no haya dicho ni mu y que esté detrás de la cortina, ¿no? A ese yo creo que le va a cortar la cabeza fijo a poco de llegar. Primero hay que pasar el examen y votar y ver los resultados, y luego ya veremos lo que hará Feijóo, pero aquí hay que examinarse y votar. Yo creo que están compitiendo, ¿sabes? El breve, ¿quién es más breve? ¿Si Tezanos o el de Correos? Porque vaya dos. Yo creo que en este asunto la Junta Electoral debe tomar medidas. Alargar plazos, dar posibilidad de ir a votar en presencia, no, lo que sea, pero no se puede no votar. Y lo que sería interesante, unas cosas que ya sabes que yo no pienso mal habitualmente, pero oiga, si piensas mal, sería saber de esos 280.000 votos que no se han podido hacer, ver en qué circunscripciones han sido. Porque esto se juega mucho en esas pequeñas circunscripciones, sabéis, el sesgo mayoritario de nuestro sistema electoral es muy intenso según qué provincias. Entonces, esa intensidad de juegas con unos 15 o 18 diputados que pueden ser fundamentales. A mí me gustaría saber, y que transparencia total, 280.000, vale, ¿por qué no se han recogido? Por supuesto. ¿En qué provincias están de forma, digámosle, ecuánime en todas las provincias, o hay algunas que sean más porcentaje que otra? Si es más porcentaje, ¿por casualidad son de los que votan habitualmente a un partido? Si fuese malo, pero como no soy. Luego también hay otro melón abierto, y es el de las mesas electorales, lo de la Constitución, porque claro, como hay mucha gente que ahora en el mes de julio no se encuentra en su lugar habitual, pues se han hecho los suecos, igual les han notificado, no lo han recogido, y yo hasta donde tengo entendido, si no te lo notifican o no tienen constancia, tú puedes no ir y creo que no te pueden multar, con lo cual, ahora lo contábamos, hay muchas provincias donde el 50% de los presidentes y de los vocales no están localizables. Hombre, las mesas, Marina, ya sabes que tienen un presidente, 2 vocales, y cada uno tiene 2 suplentes. O sea que la mesa, la Junta Electoral designa 9 por mesa. 9 por mesa, todos no van a fallar, ¿no? Y tienen sus suplentes y tal. También tienen sanciones, los convocados, si le ha llegado, tienen sanciones administrativas, incluso penales, si no comparecen para este deber público de estar velando por la transparencia del sistema electoral, ¿no? Cumpliendo una función en la mesa. O están mal comunicados, pero vamos, la rebeldía aquí está sancionada, ¿no? Y luego hay 9, ¿no? Yo creo que hubo un caso en Parla, hubo un caso en las elecciones municipales donde no compareció nadie a la mesa. Antes lo pusieron en conocimiento de la Junta Electoral y tuvieron que coger entre los primeros votantes que estaban allí y organizar la Junta y autorizar la mesa, ¿no? Pero son excepciones, ¿no? Porque es que hay 9 y está pensado para que alguien, el presidente y 2 vocales estén de los 9 que van, alguien se queda, ¿no? Para eso están los suplentes, claro. Los suplentes, ¿no? Bueno, pues hoy desde el Partido Socialista ya utilizaban este tema para hacer sangre contra Alberto Núñez Feijóo. Era Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia. Decían que, bueno, una vez que ya se ha constatado que se han repartido todos los votos por correo, Feijóo debería salir y debería pedir perdón porque una vez más ha embarrado la campaña, ha embarrado las instituciones y ha mentido. Una vez más. Ya sabéis que en estos últimos días lo de Feijóo mentiroso, bueno, se ha convertido en un mantra por parte del Partido Socialista. Sí, hombre, la verdad es que no hay que dudar que estamos enfrente nuestro, porque yo no voto al Partido Socialista, podéis imaginar, tenemos a un cínico y va a utilizar todos los recursos que estén en su mano. Hay que invertir la realidad, se invierte. Hay que invertir la moral, se invierte. Hay que pasar la víctima por verdugo, pásese. Y lo que están haciendo de forma torticera. La ventaja que tienen es todos sus canales, todos sus altavoces mediáticos, que como por mucho que diga que no Sánchez, son poderosos y son mayoritarios en nuestro país. Empiezan con esa cantinela por intentar hacer dudar de que realmente el mentiroso es el otro. O sea, que la cuestión es simplemente, tú sabes, los calamares cuando van a cazarlos lanzan tinta de calamar. Esto es tinta de calamar y el que se escapa al calamar se llama Pedro Sánchez.
Bueno, pero, Josep, todo sin crédito, porque el campeón de la mentira es el señor Sánchez, que ha engañado a la ciudadanía en su contrato de petición de voto porque ha hecho cosas que no le habían dado mandato ni le habían dado nada para hacerlo. Y él pues ha indultado, ha modificado el Código Penal, ha quitado la sedición, ha bajado la malversación, ha cerrado el Congreso durante la pandemia, que hasta el Tribunal Constitucional tuvo que llamar la atención. Todo lo que ha dicho ha hecho lo contrario. Incluso, ya sabes tú, la barbaridad que hicieron con aquellos secesionistas que fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar un dineral, por haber cogido dinero público y gastárselo en cosas no justificadas que no eran para ese fin, para un interés partidista de ellos. Le condena el Tribunal de Cuentas y ha admitido hasta que la Generalitat avale esos actos delictivos personales. Es una cosa curiosísima. Es una cosa impresionante cómo ha utilizado las instituciones para eso. Pero a nivel jurídico, que tú que eres jurista, es decir, que yo utilizo fondos públicos para un fin privado, el Tribunal de Cuentas me condena a devolver esto más la multa de cuestión, y lo público paga lo tuyo que has robado lo privado. Y me va el mismo entidad pública a la que le quita la pasta. Es que es una cosa. Bueno, pues estas cosas, cuando diga de mentira de Feijóo, que lo están diciendo a la limón, todo, porque son las consignas oficiales de la campaña, lo que no es creíble, porque ¿quién se va a creer a una persona que está mintiendo permanentemente y luego dice que cambia de opinión? Ha mentido a todo el que sea, hasta los independentistas, le ha engañado con la mesa de diálogo y tal, es un mago de eso. Es un mago, es un mago. Pues claro, todo no está en sacar aquí a Franco y la medalla al trabajo, y 4 de Franco y 4 tonterías de estas que ya no tiene sentido, ¿no? Que a estas alturas del curso nos vengan aquí distrayendo con estas cosas, ¿no? Si aquí hay un mentiroso, ha quedado acreditado que es un mentiroso profesional, es un mentiroso que miente con normalidad, pero que miente desde el origen, ¿no? Entonces, que ahora diga que Feijóo ha mentido porque ha tenido un planteamiento en el debate de pensiones de que no saberse si se había subido, que es verdad que había subido siempre, pero no con el IPC unos años, pues bueno, eso es un lapsus o una equivocación o una falta de información, pero no una intencionalidad política con la que estamos viviendo todas las mentiras de Sánchez y su banda. Y máxime que el que bajó las pensiones fue Zapatero. Las congeló porque estamos al borde de la intervención. Total. Y congeló las pensiones con el voto de Sánchez. Eso es cierto. Y luego, ¿qué pasó? Que como había que hacer ajuste y le tocó al Partido Popular llegar en los ajustes porque estamos al borde de la intervención europea, como otros países que fueron intervenidos, como el vecino Portugal, pues chicos, pues tuvimos que hacer recortes. En esos recortes, pues hubo unos años que la pensión no fue con el IPC. ¿Se subió poco? Sí, pero no con el IPC. Pero bueno, se subió. Pero ese es el debate. Y ya usted es un embustero, ya monta una campaña. Vamos a ver, y Bolaños, el embarrador, dice que Feijóo embarra. ¿Se das cuenta? El juego del lenguaje que tiene esta gente. Claro. Bolaños, que es el principal embarrador de esa política. Es muy culpable de la mayoría de las cosas que están pasando en ese partido. Muy culpable. Mira la que lió en Cataluña, que le quitaron hasta el teléfono, que se fue allí de rodillas a pedir que le votara. Qué ridículo. Y lo dijeron allí, le pusieron una interlocutora de quinta y le quitaron hasta el teléfono para que no pasara con el teléfono. Y una mesa larga. Y tuvo que estar allí escuchando para montar esta mesa del diálogo, el diálogo que no sirve para nada. Y fíjate, hasta el punto de son inútiles, porque es una inutilidad máxima, que para convencer a sus socios separatistas de que ellos no eran los responsables de Pegasus, públicamente dice que el presidente del gobierno ha sido espiado por Pegasus, cosa que en ningún país del mundo se hubiese hecho. Porque imagínate cuántos aliados de nuestro planeta se van a fiar es que hasta este Bolaño, el ridículo extremo. Hoy lo tienes en todas las televisiones diciendo mentiroso y tal, y esta noche va a ser el argumento único de Sánchez. Total. Y de Yolanda. Yolanda Bolaños ha hecho una porra y ha dicho que el Partido Socialista va a ganar con casi 150 escaños. Se lo habrá dicho el del SIS, se lo ha dicho Tezano. Claro. Tendrá esa fuente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Me gustaría que nos fuéramos un minutito a la plaza de Pedro Cerolo, en pleno barrio de Chueca, pleno barrio gay de la capital de Madrid. Ahí está Isaac Parejo, que acudía hoy a una mesa informativa de Vox junto a más personas. Isaac, ¿cómo ha sido la recepción por parte de la gente? ¿Se han acercado a vosotros? ¿Ha habido algún tipo de problema? ¿Cómo ha transcurrido la tarde? Bueno, pues la verdad que ha transcurrido y está transcurriendo con mucha normalidad. Hemos llegado y hay mucha gente que se está acercando para informarse y la verdad que está siendo todo muy respetuoso y también tengo que decirlo como nos esperábamos, porque la verdad que la gente está comportando y eso quiere decir
que este barrio no les pertenece a ellos. O sea, que esto haya transcurrido con la tranquilidad que se merece quiere decir que no tiene dueño este barrio y que aquí cabemos todas las ideologías, ¿verdad? ¿Qué os parece vosotros? Bueno, estoy aquí con Carlitos y Madame in Spain, que somos los que hemos formado la asociación Comando Libertad y hemos venido aquí a apoyar la carpa de Vox. ¿Cómo la habéis visto vosotros? Yo estoy sorprendidísimo porque primero hemos pasado, porque dicen no pasarán y no pasa nada. Pasamos. Ponen la carpa a los señores de Vox y viene gente a informarse. Estamos viendo en plena Chueca que hay gente y homosexuales que están entrando y están pidiendo información. Esto es un hito democrático porque ellos pensaban que sus barrios, su colectivo, todos eran de ellos. Y cuando aparecemos nosotros y muchísima otra gente que dice hasta aquí el colectivo y hasta aquí esta dictadura, yo estoy encantado. Esto es una fiesta democrática. Y bueno, contentísimo. Totalmente, además que mira la carpa y el contraste con el cartel que tenemos detrás. Yo creo que no hay sitio mejor para poner esta carpa que justo tener el cartel de Feijóo con Abascal, que es el cartel más erróneo que he visto de toda la campaña, porque debajo de esa careta debería de estar Sánchez. No Feijóo, es contradictorio total, pero comparto, nena. Estamos avanzando, estamos rompiendo barreras, estamos en pleno Chueca sin sufrir altercados. Las marimaris vienen a informarse. El Orgullo ha recibido la mitad de ingresos de lo que suele recibir. Están fracasando y lo saben. Lo que pasa es que son pocas y muy ruidosas. Pero hemos llegado las marifachas a romper con todo esto. Y Vox lo va a hacer posible. Y la verdad es que es eso, lo que estamos diciendo es un contraste tremendo, el ver cómo la gente está disfrutando, se lo está pasando bien, está informándose y no ha pasado nada. Porque este barrio, repito, aquí ganó la derecha. Aquí ganó la derecha. Es lo que te iba a decir, o sea, no Isaac, que tenemos que cambiar un poco el chip, porque precisamente tenemos esa imagen de toda la vida de Chueca como un barrio, bueno, como un barrio de la comunidad LGTBI, que lo es, pero es un barrio, como tú decías, donde ganó la derecha, por ejemplo, el pasado 28 de mayo. Hay que cambiar un poco esa imagen que tenemos los españoles, ¿no? Claro, no, la imagen que han querido crear los colectivos. Este barrio no le pertenece al colectivo LGTBIQ+, como se llaman ahora. Este barrio es de los madrileños. Este barrio es verdad que aquí se concentra una gran cantidad de homosexuales, pero son homosexuales respetuosos. La inmensa mayoría son personas respetuosas. Las personas que provocan altercados son una inmensa minoría, que son las que manchan el nombre de los barrios de Madrid, en este caso de Chueca. Y Chueca siempre ha sido un barrio de libertad, como la mayoría de barrios de Madrid, y no voy a tolerar y no vamos a tolerar que 4 frustradas vengan a manchar y a insultar lo que ha sido siempre este barrio, que es un barrio de libertad. Así que no vamos a renunciar a él, ni vamos a renunciar a los barrios de Madrid porque no nos pertenecen. Pues me parece muy bien, sois unos valientes. No sé si ya os atrevéis, estábamos aquí hablando en la mesa de porras para el próximo domingo, no sé si os atrevéis a hacer vuestra propia porra para el 23 de julio. Una porra nos piden para el domingo. Porra, para el domingo. Porra con churro. De chocolate. A ver, yo la verdad es que como hemos visto tanta disparidad de encuestas, es que es imposible. O sea, yo he visto encuestas desde el PP que le dan 120 a 150, a Vox desde 25 a 55. Es que es imposible. Yo creo que nadie sabe lo que va a pasar. O sea, las elecciones del domingo yo creo que son las más hay una cosa cierta. imposible de averiguar. Hay una cosa de la cual creo que cada día estamos más seguros por lo que está diciendo Feijóo en todos los medios de comunicación, que está totalmente dispuesto a pactar con la izquierda de Sánchez. Es muy curioso, ¿no?, querer derrogar el sanchismo pactando con el mismo. Eso sí lo tenemos claro. Lo que hay mucha disparidad, como bien dices tú, es lo que le dan a Vox. Uno le dan 20, otro le dan 45. 60. ¿Cuál es el... Pero ¿cómo puede triplicar el resultado en el 28M y ahora le dan menos de lo que ya tiene? No cuadra, algo no cuadra. Alguien no está haciendo bien su trabajo aquí. Yo me voy a mojar. Madame dice 70. Yo soy más prudente, yo 45-50. Quisiera más, pero intento ser prudente porque la gente también está, Feijóo me va a cambiar la vida, está como abducida, no sé qué les ha puesto, o ha puesto en el agua algo pasa, pero yo 45-50. ¿Tú, Isaac? Yo digo que según una última encuesta que he visto de extranjera británica, yo diría 128 PP, 44 Vox. Y ahí no sale mayoría absoluta de la derecha, ¿eh? Pero es lo que he visto yo en la última encuesta que he visto británica. Bueno, me mojo yo. Yo pienso que PP va a sacar unos 135 y Vox yo menos de 50 no le doy.
Bueno, pues a ver si se cumplen todas esas expectativas. Isaac, muchísimas gracias por entrar y por comentarnos cómo están las cosas por allí y ojalá vaya muy bien el resto de la tarde, se os acerque mucha más gente. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues era Isaac Parejo acompañado por estos dos maravillosos chicos, de cuyo nombre no me acuerdo, en la plaza de Chueca. Nos contaban efectivamente que se había acercado mucha gente a preguntarles y a informarles sobre las propuestas de Vox. Bueno, tenemos que seguir. Hoy uno de los grandes protagonistas sin duda es Alberto Núñez Feijóo, que no va a participar en ese debate a tres en la televisión pública. Él, casualidades de la vida, ha tenido la mala suerte de que hoy ha tenido que suspender su agenda. Tenía 2 mítines programados en Canarias, una visita a la isla de La Palma, pero ha decidido no acudir, entre otras cosas, bueno, por las circunstancias en las que se encuentra ahora mismo la isla, por ese incendio que ya ha sido sofocado y también porque ha revelado en las últimas horas sufre lumbalgia, después de que ayer le diera un tirón tras una entrevista en una televisión. Desde el Partido Socialista ya le están acusando de cobarde y de esconderse por no acudir al debate de esta tarde. Vamos a ver esa justificación que daba Feijóo. Pues mire, ayer tuve que hacer un meeting en Mallorca y me desplacé a Mallorca y en cuanto salí de los estudios de Espejo Público, la verdad es que al levantarme de la silla pues tuve un tirón. Llevo 3 semanas sin hacer deporte y pues lo pasé francamente mal. Me inyectaron al llegar a Mallorca un Urbasón para intentar hacer el meeting y bueno, pues pude hacer el meeting. Valoramos ya desde ayer el no ir a Palma, pues porque está ardiendo y porque no me parece razonable hacer mítines en este momento en las Islas Canarias. Pero bueno, pues me estoy intentando recuperar de una lumbalgia. He venido ahora de un fisioterapeuta y a las 7 de la tarde me voy a Valencia. Espero poder aguantar, pero ya le digo, esto de no hacer deporte durante 3 semanas, pues me ha pegado un tirón abajo en la espalda y estoy con medicación. Bueno, pues esperemos que se recupere antes del domingo, donde, bueno, si se cumplen los pronósticos, tendrá que salir en Génova a saludar y a participar de esa fiesta que se espera, ¿no?, en Madrid. Pero yo espero que esto le pasa a decir porque no hace ejercicio. Yo también pensaba, que era al revés, yo ¿sabes? también pensaba que había vuelto a hacer ejercicio y que le había dado un tirón. Le ha dado un tirón. Es al revés. Bueno, de todas maneras, al debate ya había anunciado que no iba a ir, porque es un Sí, pero hoy parecía que se volvía a abrir la posibilidad Sí, de pero esa de que se decía que habría, yo no sé esas fuentes cuáles serían, de dónde podía. A lo mejor vas tirando y aparecen por ahí por Ferraz las fuentes para generar la duda. A mí me parece bien que no vaya, el debate importante ya se ha hecho. La televisión española es muy torticera, vimos la entrevista que le hicieron a Feijóo en televisión española y era una especie de trampa para que se visualicen cosas que no son verdad, ¿sabes? Yolanda Díaz necesitaba, como el PAN, visualizar a Feijóo en este debate a 4 que no tiene ningún sentido porque es una televisión pública. Si es pública tienes que invitar a todos. Si en una privada invitas a quien te da la gana. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero si es una pública no puedes invitar solo a los que te interesan para ese cálculo invita electoral. a los 4 que van a tener mayor representación en el Congreso. Pero es una televisión pública. La televisión pública tiene que ser todo lo que tiene representación. Si no estás utilizando el erario para unos pocos, no para todos, y eso no se puede hacer. Otra cosa que el Toro TV diga, pues vamos a hacer aquí solo con X y con Y. Es un capital privado, y cada uno, pero siendo público no se puede. Uno tiene que ser exquisito y exigente con lo público. En todos los ámbitos, y en este especialmente. Pues yo creo que ha sido una decisión inteligente por su parte, seguro que ellos lo tienen muy calculado, pero no sé si Abascal le puede comer parte del pastel a Alberto Núñez Feijóo esta noche. Bueno, yo, primero, la televisión pública española pues es una televisión que está invadida, como otras instituciones del país, por Sánchez desde el minuto cero que llegó, que no estrenó mandato con una administradora única. La tuvo allí puesta muchísimo tiempo, durante toda la pandemia y tal, y la tuvo de administradora única, ¿eh? Se cargó el Consejo, se cargó todo. Y luego una directora general donde modificó los estatutos para darle poderes como administradora única. Y bueno, pues parece que es una televisión muy amiga hoy del gobierno de turno. Vemos muy bien las cosas, ¿no? Y luego el presentador es de los que va a la Moncloa a hacer la entrevista personal habitualmente a Pedro Sánchez, ¿no? El que esta tarde va a ser el moderador del debate. Bueno, pues dicho esto, como preliminar, puede ser una razón también de Feijóo de no acudir al debate, Feijóo lo que no quiere es el juego que le han organizado los asesores a Sánchez. Ha organizado un juego diciendo vamos a ocultar lo que no gusta. Vamos a quitar del debate a Bildu.
Porque a Bildu, que nos ha ayudado toda la legislatura, que le hemos llevado los presos al País Vasco y le hemos dado prisiones al PNV como compromiso con Bildu para votar los presupuestos, esos que no lo vean, porque eso puede dejarnos en evidencia. Vamos a quitar también a Esquerra Republicana, que tampoco están a favor de la Constitución y que además ha dicho públicamente su portavoz en el Congreso que los indultos han sido porque se lo han exigido a ellos y las modificaciones legislativas del Código Penal porque se lo han exigido a ellos, ha dicho públicamente, ¿no? Entonces eso no le conviene a Sánchez que aparezca. A él le conviene que aparezca la voz de Sumar, esta que se ha colocado en el puesto de Iglesias, con su modelo de Chanel y bien planchado, y llegar allí los dos diciendo que ellos tienen la solución del futuro y que la derecha, la ultraderecha, y que Feijóo es un mentiroso y que hace 30 años Feijóo se hizo una foto con una persona que luego tuvo problemas con la justicia, que le habrá dicho ya 40 veces, no solamente la dirá hoy otra vez la vicepresidenta Yolanda, sino que ya lo había dicho en el Parlamento gallego, en todos los medios gallegos, lleva diciendo esto 30 años, que parece que es el origen de esa foto, desafortunada, pero que cuando se hace la foto parece ser, por lo que ha dicho Feijóo, de que en aquel momento no había ningún tema abierto, ni penal ni procesal contra esta persona, ¿no? Que luego vinieron temas complicados y tal, sí, pero que esa foto, bueno, pues de eso han hecho ya todo lo que se puede hacer. Tienen que estar tan desesperados que no tienen nada más que el recurso de la equivocación que tuvo con lo de las pensiones y del tema este de la foto, y si ese va a ser el debate, pues va a tener poco interés el debate, ¿no? Hombre, lo que diga el amigo de Vox, ¿no? Lo que diga Santiago Abascal, que presentará, va a tener la oportunidad de poner en escena y tener visibilidad su programa, lo mismo que va a tener la oportunidad también lo de Sumar, ¿no? Con esa envoltura que le han dado nueva de marketing a la izquierda, porque es la misma izquierda, con un nombre distinto y con una persona que tiene un armario, parece, de traje de lujo. Sí, no hay que olvidar nunca que el comunista, aunque se vista de seda, comunista se queda. En el fondo es así. Es que es así, es comunismo puro y duro. Que por cierto, Yolanda está muy nerviosa, has visto últimamente, que ya no sonríe tanto, es más agresiva, porque yo creo que está escuchando los cuchillos de sus colegas que ha dejado atrás, a ver si se da un buen batacazo y empiezan a apuñalarse metafóricamente, que sabéis, el cainismo del comunismo es algo que históricamente, vamos, es referencial, ¿no? Ella traicionó ahí para conseguir el calor de Sánchez, que le dio exclusivas en el debate que hubo del Estado de la Nación, que la sacó allí a hablar para un meeting que nadie no venía a cuento, y soltó un meeting allí tremendo. Total. En el debate que hubo del Estado de la Nación, y luego, pues mira, hoy le está promocionando la posibilidad de que esté en la televisión española contando su programa, ¿no? Sí, Pedro Sánchez ha renegado mucho desde que se convocó las elecciones y desde hace más atrás de Podemos, pero sin embargo lo que dices con Yolanda Díaz siempre ha sido... Él se ha inventado ese tema para cargarse al molesto de Pablo Iglesias, que le dio el primer abrazo después de decir que no podía dormir tranquila la ciudadanía española si pactara con él, y que con Bildu no. Pues mire usted, con Bildu y con Iglesias en el minuto cero. Bueno, ¿cómo ven desde el Partido Socialista el debate que se va a producir esta noche? Pues aquí hay opiniones divididas. Algunos consideran que puede ser una buena oportunidad para Pedro Sánchez para, bueno, pues intentar superar y salir a flote después de ese fracaso en el debate, en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, pero hay otros que consideran que la ausencia de Feijóo, bueno, pues le quita cualquier tipo de sentido a este debate a tres que se va a producir a esta noche. Además, como están viendo, hay fuentes de Ferraz que dicen que parece el debate de los perdedores, que parece el debate de los aspirantes y no el de los ganadores del próximo 23 de julio. Bueno, estaremos muy pendientes y comentaremos aquí mañana cómo va ese debate, en el que estamos seguros que el Partido Socialista, como comentabas, Manuel, va a sacar alguna de esas armas de la campaña sucia, de la campaña en el barro que se ha creado en las últimas horas. Vamos a ver las declaraciones que hacía Patxi López en las últimas horas, que aseguraba que si PP y Vox no ganan el próximo domingo serían capaces de tomar el Congreso, como hizo, como se supone, bueno, que ocurrió en países como Estados Unidos o como Brasil. Bueno, han sacado a pasear otra vez ese fantasma de la ola reaccionaria de la ultraderecha con la que Pedro Sánchez justificaba precisamente la convocatoria electoral. ¿Qué os parecen estas declaraciones? Esto es impresentable que lo diga Patxi López porque no tiene memoria. Los que han ido a los parlamentos cuando han perdido las elecciones ha sido la izquierda. Y la izquierda en Andalucía cuando perdió el Parlamento. Y estuvieron allí. Cuando aquí han perdido han ido al Parlamento, a asaltar el Parlamento. Podemos ocupar el Parlamento. O sea que son prácticas de la izquierda, de los scratch y todo esto. Y ahora quieren decir que la derecha ha entregado el poder civilizadamente cada vez que ha perdido las elecciones. Y en este país, la democracia que tenemos, cuando ha perdido las elecciones, UCD fue ejemplar, entregó los poderes, y luego cuando las ha perdido el PP después de ganarlas,
entregó los poderes con normalidad constitucional. No hubo en la calle una algarada, ni fueron al Congreso. La izquierda sí. Entonces lo que no se puede estos días estar mintiendo. Sí, bueno, al final da la vuelta a la realidad, porque como bien dices, quien el movimiento rodea el Congreso estaba justo al lado de Sánchez. Podemos hizo del 15M rodea el Congreso. El Parlamento de Cataluña, recuerdo que Artur Mas tuvo que salir en helicóptero. En helicóptero. Porque fue toda la izquierda allí, toda la izquierda esta fueron allí. Esquerra Republicana, los comunes, los Podemos, lo que fue Podemos después, fueron allí al Parlamento a intentar acogotar a la soberanía nacional. Y con lo cual, señor, oiga, no hace falta, no está muy lejos. Si usted hubiese girado un poquito a su derecha, estaban todos sus correligionarios, que todos, es casi seguro que todos estos están intentando rodear el Congreso, que significa intentar cuestionar las urnas. La legitimidad de representación que hay. Correcto, y esto es lo grave realmente. Y Patxi López me parece de los personajes más lamentables que ha dado este país. Totalmente. Pero es que peor que Bolaños, que ya es decir, porque además es un tío que ha sido, con perdón, ha sido lehendakari, ha sido presidente del País Vasco, que ha sufrido la violencia etarra. Este tío. Y además con los votos del PP. Con los votos del PP, exactamente. Fue que la Lehendakari con los votos del PP. Y este personaje ahora dice estas cosas, pero por favor, ¿pero qué está pasando? Es que sirve para todo y se ha hecho defensor. Está donde está porque se ha hecho defensor de todo lo que le diga Sánchez y toda la oficialidad del papel que le pongan los horas por la mañana. Y él dirá, mentiroso, lo pondrá hoy también, dirá todo el guión que le pongan. Sánchez le dice, vístete de lagarterana, y si el tío se viste de lagarterana, vamos, no tiene problema ninguno. El otro día cómo se tragó en el debate A7, cómo se tragó lo que le dijo el de Esquerra Republicana. El Rufián, sí, claro. Se tuvo que callar. Y la pregunta es, en esa hoja de ruta que hicieron con los separatistas catalanes, ¿qué más hay que todavía no se ha hecho? ¿Qué queda por hacer? ¿Qué hay por cumplir? Claro, ya lo sabemos todos. Al final hacer un referéndum en País Vasco, referéndum en Cataluña y aprovechar el tema del cambio constitucional para el tema de... la Constitución del 78, cargarse la democracia del 78. Pues que lo han dicho ayer o antes de ayer Junqueras y Otegi en Cataluña, un mitin en conjunto. O sea que las cosas están muy claras y están puestas en escena y la opinión en la plaza pública. O sea que sorpresa no va a haber. Pero fíjate esas fotos, ¿me permites, Marina? Sí, claro. Esas fotos de Rufián y la Esquerra Republicana junto a Otegi y los filoterroristas cuando masacraron a unos cuantos catalanes por sus ideas. Cuando no se acuerdan del Hipercor, los niños muertos ahí, no se acuerdan del cuartel de Vic y están ahí al lado sonriendo y abrazándose. Pero esto que es éticamente deleznable. Es que el problema es que este gobierno no solo son un inepto porque no sabe gobernar, no sabe legislar, no sabe de economía, como estamos viendo, recauda más que nunca y gasta más que nunca, una cosa, sino que moralmente es de lo peor. Es que una cosa que yo... me pareció que inaudito, digo, es que no puede ser verdad que esté ocurriendo, es que cuando en el Senado Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, lamentó la muerte de una etarra en prisión. Pero, ostras, y todo por las migajas del no apoyo de Bildu, de su no socio de Bildu. Pero en serio, ¿pero hasta dónde hemos llegado? Es que las líneas rojas no son de ineptitud, ineficacia y estupidez política, es de simple moral democrática. Hay principios y hay comportamientos éticos y morales de cosas que aunque tú puedas hacerlas, no debes hacerlas. No. Aunque tú puedas, no debes hacerlas. Correcto. Y una de ellas es las que Sánchez nos ha puesto en escena con los terroristas. Aunque usted pueda, no debe hacerlas y las ha hecho. Claro. O modificar el Código Penal a la carta. Se lo ha hecho a señor Junqueras y a estos. El Código Penal a la carta, quitando y desprotegiendo al Estado en un delito como el de sedición. Es que es una cosa que no tiene parangón, no tiene parangón, es una cosa de una cabeza que no está bien amueblada y de unas secesiones que él ha entregado sin saber el calado que tienen. ¿Y hasta dónde llegaría? Pronto, ¿hasta dónde llegaría? Vamos, el domingo nos jugamos mucho, ¿sabes? Votes a quien votes, lo digo en serio. Como yo no soy de ningún partido, pues soy mucho más cómodo y libre. Pero a veces cuando se enfadan tanto entre Vox y PP, oiga, que esto va mucho más allá de un partido, pero mucho más, porque como le falte un solo diputado para conformar gobierno a PP y Vox, hace gobierno, aunque sea con el partido de Lucifer, es que él es igual. Aquí no juega mucho más que un simple juego político que se matan entre ellos para conseguir... Me parece bien, pero estás cuidadín, que el 23J es muy importante. El asunto está en regenerar el sistema democrático, fortalecer las instituciones y normalizar la convivencia.
La convivencia en manos de este Frente Popular que Sánchez nos ha traído y ya venía desde Zapatero, esto es irrespirable. Aquí no puede haber buenos y malos, no podemos estar en este frentismo guerra civilista y sacando a Franco el helicóptero y tal, toda la guerra civil, la memoria histórica. Aquí hay que vivir con normalidad, con de una forma de respeto a los demás, aunque discrepe de las ideas, pero no tenemos que ser enemigos unos de otros. No podemos estar en este guerra civilismo permanente de unos contra otros, a lo que nos llevan estos bloques. Pero fíjate, es que el guerra civilismo es digamos, la forma concreta en España de la polarización como instrumento político del populismo. ¿Sabes lo que quiero decirte? Porque es un instrumento político, porque cuanto más tensión, más posibilidades hay de que haya enfrentamiento. El enfrentamiento ganan, porque nosotros nos creemos en las leyes, creemos en el respeto de la separación de poderes, pero ellos no. Eso es un problema. Pero esto viene de antiguo. Ya en el Tinel empezó esto, en el pacto del Tinel. El pacto Tinel y en Cataluña ya empezó esto, de hay que poner un cordón sanitario, y ya hablaban allí, hablaban también con los etarras de que no atacaran en Cataluña, porque se cogió a Carlos Rovira. Lo pillaron también hablando, oye, atentado, pero en Cataluña no, dejar esto. Bueno, que me parece una cosa. O sea, que ahí hay un tema de más calado, y aquí hay que normalizar la vida política y democrática y fortalecer nuestras instituciones, no debilitarlas, y la independencia de poderes. Y eso es lo que tenemos que trabajar, y eso es lo que nos jugamos también el próximo día 23. O más política, más de lo que hay, o regenerar esto y fortalecer las instituciones. Y espero que el PSOE sepa regenerarse, porque pensamos que Zapatero ninguno podía ser peor que Zapatero, y oiga, hemos tenido a Sánchez, no sé cómo será el tercero. Dios pues quiera. Habría que hacer una purga importante. Porque si no va a ser imposible, vamos. Una limpia importante. Es que si no, al final un partido socialista en manos de los comunistas y de los que no creen en nuestro país y los que quieren cargarse la democracia del 78 para convertir a España en una especie de república bananera plurinacional tipo Bolivia. O sea, es que el PSOE se ha impregnado de mucho populismo. En la etapa de Sánchez, el PSOE ha comprado mucho populismo y a él le ha gustado ese populismo. Y bueno, ya Zapatero, desde que viaja por Latinoamérica con todos estos populismos y está ahí de asesor en el Foro de San Pablo, en Puebla, y en todos los movimientos que lo vemos detrás de los presidentes, y sobre todo despachando con Maduro, pues claro, está todavía peor. Y besando a Delcy. Y besando a Delcy, ¿has visto besos a Delcy y estas cosas? Bueno, continuamos, que se nos echa el tiempo encima. Tenemos que hablar de esa foto de Marcial Dorado con Alberto Núñez Feijóo hace ya nada más y nada menos que 28 años, y que previsiblemente el Partido Socialista va a arrojar una vez más contra Núñez Feijóo hoy en ese debate. Él no estará presente, pero lo harán igualmente. ¿Qué les queremos contar? Bueno, pues que parece que esto se les podría volver en contra a los socialistas. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, cuando gobernaba con el BNG en Galicia, allí por el año 2009, estuvo hasta el año 2015, concedió nada más y nada menos que 131.000 euros en ayudas públicas a dos de las empresas de este narco. Ojo, que ya había sido condenado por contrabando y ya era conocida su actividad de contrabando, por lo menos de tabaco, allí en Galicia. Aún así, insistimos, el Partido Socialista le dio hasta en 2 ocasiones ayudas públicas por valor de 130.000 euros a dos de las empresas de Marcial Dorado. Cuando Alberto Núñez Feijóo llegó al poder, estas prácticas terminaron, con lo cual, como decimos, este tema se les podría volver en contra. Otro tema que también se les ha vuelto en contra ha sido esa polémica que ha arrojado el Partido Socialista por unas supuestas declaraciones de Ursula von der Leyen contra Alberto Núñez Feijóo. Todo ha surgido a raíz de un debate del País en el que un columnista aseguraba haber escuchado que una fuente le había dicho que von der Leyen había hecho esas críticas. Von der Leyen, la Comisión Europea, rectificó en el día de ayer, y hoy también lo ha tenido que hacer el País. Ha asegurado pues que no se había contrastado con von der Leyen ese entrecomillado. Aún así, la persona que firmaba esa columna dice que mantiene la confianza en su fuente, pese a que la fuente ha desmentido esas palabras. Bueno, y esta mañana en esta casa, en el programa Dando Caña, ha estado con nosotros el mediador, la conocida persona que sacó a la luz esa trama que tanto daño ha hecho al Partido Socialista y que le da nombre precisamente él. Ahí ha hecho unas revelaciones bastante interesantes en esta casa. Ha dicho que Sánchez conocía esta trama, la del Tito Berni, desde el principio. ¿Hasta dónde llega el conocimiento de Pedro Sánchez sobre lo que ocurría en todo este caso? Primicia, la ha sabido siempre. Siempre lo ha sabido. Y como veo que la justicia lleva su camino y la manipulan también, pues ha llegado el momento de decir la verdad. Querella no tengo ninguna todavía,
de 30 que me iban a poner, ¿eh? De 30. Ni de Pachi, ni de Indalecio, ni de nadie. A su pregunta, me lo estoy tomando con sosiego, ¿eh? Pero Pedro Sánchez estaba informado de todo. Y es fácil. De aquella vez que yo estuve aquí, todo ha cambiado. Entramos en una negación que nadie me conoce, Santo Ferdán nunca me ha visto, etcétera, etcétera. Pero íbamos a poner al Santo Ferdán, por ejemplo, el día 14 nos detienen, salta el caso, que hacía Santo Ferdán una semana después en Canarias para coger el sumario, que estaba bajo secreto, y traerlo para Madrid. Pues el caso Mediador, una de las últimas tramas de corrupción que hemos conocido sobre el Partido Socialista y del que, en mi opinión, nos ha hecho mucha sangre en esta campaña por parte de la derecha. No sé si hoy Santiago Abascal se lo va a comentar a Pedro Sánchez en este debate a tres. Bueno, el caso este de Tito Berni, pues es una cosa de, digamos, de un grupo de personas que querían organizar un lobby para conseguir dinero extorsionando. Yo creo que el foco lo tenían allí instalado en los ganaderos y en lo que manejaba desde la Dirección General de Agricultura, tanto Tito Berni como su sobrino, y luego pues quería extenderse a España con personajes tan poco creíbles como el que ha venido aquí esta mañana, ¿no? Y bueno, eso es un tema que sí, que fueron a cenas, que pagaban los empresarios, que tal y que cual, que había un general de la Guardia Civil, que no sé cuánto, tal. Bueno, pues le han dado mucha publicidad, pero bueno, hay que esperar a ver lo que diga la justicia. Que el Congreso fue utilizado indebidamente por el Tito Berni pues es verdad. Que este mediador enguadó y engañó a todo el que pilló y extorsionó a todo el que pilló para coger dinero para festivales nocturnos con polvo blanco y señoritas alegres, pues mira, eso es que es tan chabacano, es de tan mal gusto todo, ¿verdad? Que bueno, que ahí está, ¿no? Eso pues lo condenarán. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo el PSOE es así? Bueno, pues han repetido episodios en Andalucía y tal, en este tipo de fiestas que parece que le gustan, ¿no? Pero que es un caso que tampoco... en la campaña hay que poner los programas en la mesa, hay que explicar los programas y qué vas a hacer con el país cuando llegue y las cosas que tiene que hacer cuando llegue. Si la campaña se va a centrar en sacarle una foto a Feijóo de hace 30 años prescrita, que no ha circulado por nada y que lo que ha hecho cada vez que la han sacado es darle más mayoría absolutas en Galicia, pues no tienen otra cosa que decir, ni tienen ni programa. Y si va a ser decir que mintió con lo de las pensiones porque yo las subí, tal y que bueno, bueno, pero de este caso todavía queda por saber la implicación de varios diputados socialistas de los que se ha deslizado el nombre, no sabemos muy bien, y esto ha sido hace nada en el Congreso, bueno, vamos a ver, pero Feijóo ha sido hace Marina, casi 28 años. Yo respeto a todos y la presunción de inocencia, pero estamos hablando de una extorsión de 4.000 euros, de 5.000 euros, que no estamos hablando aquí de cosas muy concretas, hay muchos fuegos tirados y hay mucho tirado para hacer ruido, pero vamos a ver la verdad, ¿dónde está la extorsión? ¿A quién ha extorsionado? Porque hablaban de 5.000 euros, que este señor mandaba una cuenta de una sociedad deportiva, que no sé qué rollo, que en la gestoría del Tito Berni, que le pasaba papeles a los que querían ir a Canarias. Hablaban de cosas así, vamos a ver lo que queda, vamos a ver lo que queda y como está su júdice y hay una instrucción en un juzgado de Las Palmas, pues hay que esperar a ver lo que diga la sentencia. Lo que sí hizo el PSOE fue quitarlo de en medio para que no le manchara, lo quitó de en medio, pero fulminantemente. Pues fíjate, si la pregunta es que por qué la derecha, ni PP ni Vox, ha utilizado este tema en campaña, me parece que ha sido de forma muy inteligente. Quiero decir, porque al final una campaña electoral es una estrategia para conquistar tiempo de atención mediática y redes sociales, no es otra cosa. Si un minuto no hablas tú, habla el contrario. Estamos de acuerdo en esto, es algo muy básico tampoco. ¿Qué ocurre? Si tú haces foco con un caso como este, el foco se hace hablas de cosas que no quieres hablar, porque dejas de hablar de cosas que necesitas hablar, por ejemplo, Bildu, ¿no? Te imaginas, haces el debate, empiezas a hablar del Bernis y las mujeres que fuman y hablan de tú, y el polvo, y no sé qué. Entonces, sí, pero Sánchez se ha sacado varias veces el tema de la corrupción del Partido Popular, fíjate, es que es darle de su propia medicina. Sí, pero fíjate, es que entras donde ellos quieren, porque tú más, ¿sabes? ¿Quién dice de Bildu tú más? ¿Sabes lo que quiero decirte? Porque al final el mensaje que queda en la población, no, bueno, que por cierto, que a ti te condenaron, tu parte te condenó, no, porque tú más, porque se empieza a embarrar y no se habla de lo importante,
que son los tractos con Esquerra Republicana, con Bildu, etcétera. Es una cuestión de estrategia, ¿sabéis? Y sobre todo que las campañas electorales deben de ser una exposición de un programa para 4 años y como un contrato de compromiso con los ciudadanos, lo que tienes que explicar es lo que vas a hacer en 4 años con este país, en materia fiscal, en materia de política social, en materia de política exterior, tienes que explicar en materia educativa. Y mire usted, ciudadanía, este es mi programa para 4 años. Conózcalo bien, léanlo, está publicado, es transparente y esto es lo que yo haré y me podéis pedir cuenta porque en definitiva la campaña es un contrato con la ciudadanía que te tienen que seguir responsabilidades si no cumples. Pero Sánchez no, que cambia de opinión. Sánchez no, porque cambia de opinión. Y este es un poco el tema. Sánchez de corrupción. Sánchez tiene a sus presidentes andaluces con el tema de la corrupción más importante que ha habido en la democracia y los tiene condenados por el Supremo. O sea que bueno, dicen cosas porque, digamos, su eco mediático importante, como El País, que ha traído este lío de lo de la presidenta europea, El País que la ha sacado, pues bueno, de la oficial, parece que también habían implicado algo al presidente del Senado ahí. Es que fue el que se hizo eco de ese artículo. Claro. Y ha tenido que salir la oficina de comunicación de la presidenta a decir que tal, y prácticamente era para desprestigiar, es un acto más de campaña para desprestigiar al candidato Feijóo, ¿no? Porque lo que decía es que había ido a Bruselas y que había tenido allí, de que lo que quería era derrocar un gobierno no sé cuánto y tal, una serie de cosas, y bueno, pero El País lo pone ya en portada, porque ahí es que los migueletes son muy activos. Sí, hombre, el Pravda, digo, El País es un poco así. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y ahora volvemos. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, momento ya de analizar cómo van esos pactos de cara al 23 de julio. Alberto Núñez Feijóo daba unas polémicas declaraciones hace unas horas en un diario en el que decía que tenía esperanzas en esa abstención por parte del Partido Socialista para no tener que gobernar con Vox. Está dejado clarísima en las últimas horas que es su opción preferente. ¿Qué gobierno podríamos tener en lugar de ese gobierno con Vox? Bueno, pues no apoyado por fuerzas minoritarias como Coalición Canaria o como el PNV, que ya ha dicho que en el caso de que no esté Vox no tendría problema de apoyar ese gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Ojo que desde Bildu hoy han reconocido que ya están tramando, conjurándose con el PNV para llevar a cabo una consulta independentista ahí en el País Vasco. Faltan 3 días para acudir a las urnas y son muchos los españoles que ya están pensando en el día de después. Feijóo no sale de sus 13. Como presidenta de la Xunta he trabajado durante 13 años para que Vox no entrase en el Parlamento gallego. Lo que ocurre ahora es que yo sigo pensando que es bueno un gobierno sin Vox. Y aquellos que no quieran volver a reponer y ampliar un Frankenstein 2, pues voten al partido que lo garantiza, y ese único partido es el Partido Popular. Un gobierno con Abascal no es positivo, a pesar de que los suyos ya gobiernan con su partido en hasta 3 comunidades. Para el líder del PP, la mera presencia de Vox al único al que beneficia es al PSOE. Los socios de Sánchez no dan por perdidos los comicios, ni tampoco que sean esenciales para que el PSOE pueda reeditar su ejecutivo. EH Bildu, brazo político de ETA, incluso ya está pensando en un intercambio de favores si atiende a sus peticiones. Euskal Herritik jasotzen ditugun bozka horietatik etorriko da la alternativa hori. Un voto decisivo el de Bildu, así como el de los grupos independentistas, pero que pretende junto al PNV elevar sus condiciones, como por ejemplo conseguir un País Vasco independiente. El PNV, de hecho, es una de las formaciones en las que el candidato popular Núñez Feijóo ya ha manifestado le gustaría apoyarse. El portavoz de los PNVistas en el Congreso, Aitor Esteban, ya rechaza su mano tendida a cualquier tipo de acuerdo. Dice que el PP ya ha escogido a Vox como socio principal y prioritario tras el 28M. Bueno, pues este es uno de los escenarios posibles después del domingo. El PP llega a esos 150-160 escaños, se apoya en fuerzas como el PNV y la pregunta es, ¿y luego qué? Bueno, hay una cosa que hay que decir, a ver, que levante la mano el presidente de un partido que no quiere gobernar en solitario. A ver, y al final me parece que es lo lógico. Es la general, ¿no? Claro, es que es lógico, además es una estrategia, al final la estrategia del PP es arañar votos al PSOE y arañar votos a Vox. ¿Sabes? A Dios y al diablo. Dios, sabéis a quién me refiero, ¿no? en este caso. Pero es una estrategia de campaña por su... Hombre, lo más lógico que ocurrirá, lo más probable es que Vox sí, apoyará... pero a mí no me parece tan grave que se aleje de Vox, sino que se acerque al Partido Socialista. Bueno, ¿eso cómo se explica? Sí, tiene una explicación que es que estás arañando al diablo. ¿Sabes? Porque él
que yo no digo, vamos, yo por supuesto, que no quede claro que yo no soy votante del Partido Socialista, ni quiero que el Partido Socialista de eso, pero lo que está poniendo en un dilema, esto es como una guerra, te haces una acción para aprender un dilema. ¿Y cuál es el dilema? Que el votante moderado del Partido Socialista vea el voto útil a Feijóo. ¿Sabes? Porque si el otro dice que no, entonces, ¿qué me voy a volver otra vez con Bildu? Es un juego estratégico que sirve para jugar ese péndulo que juega Feijóo, saca a la diputada, hasta sabemos cómo se llama, a la diputada argentina, vamos a Cayetana. ¿Y para qué? Pues a estimular, a arañar votos a Vox. Hace estas declaraciones, arañar votos, es como un momento pendular muy complejo y si me permitís, lo que sí que se vislumbra, si Vox no hace algún giro un poquito así inteligente, es que paulatinamente nos acercamos a un bipartidismo. Se ven sumar también, quiero decir, hay una tendencia en la placa tectónica que estos inventos del Frankenstein 2.0, la población se ha cansado y va a ser daño, puede salir daño también Vox. El problema está en que toda Europa tiende a que la política se centre lo más posible. Y entonces los extremos están más vistos, sean de la izquierda o sean de la derecha. Los extremos, si se puede, hay que sacarlos, ¿no? Entonces, que Sánchez le ha ofrecido Feijóo le ha dicho al PSOE, oiga usted, si no quiere que vos no participe en el gobierno, usted se absténgase en mi investidura y no vaya a lo que hizo en el año 15 y 16 del no es no y que parte del no entiende, bloqueando la gobernabilidad, ¿no? Entonces, que los grandes partidos tienen que entenderse. La normalidad del país es que se entienda en grandes pactos de Estado. Aquí tiene que haber una política exterior consensuada, por supuesto, que se sepa, y tenemos que jugar con nuestros aliados naturales, por posicionamiento, por la zona geográfica en la que está incluido nuestro país. Sí. Aquí hay cosas que tienen que ser pactos de Estado, total. En la política exterior, en la política de defensa, en la política educativa. Tiene que haber pactos de Estado en la política de las instituciones, cómo nos respetamos de que sean independientes, de que haya contrapoderes, de que haya frenos a los abusos. Tiene que haber una serie de pactos de Estado para hacer mejor la vida a la ciudadanía. Y eso con el planteamiento hoy del PSOE es imposible. El PSOE lo que quiere es que se quede el PP aislado sin poder pactar con nadie. Y están en esa estrategia, ¿no? ¿Quién le puede ayudar a Feijóo? Bueno, va a depender mucho del resultado que haya el próximo domingo. Es verdad que la mayoría absoluta es imposible, porque es que Vox va a sacar 3 millones de votos. Como poco va a sacar 3 millones de votos. Si el que está a tu derecha saca 3 millones de votos, aquí para mayoría absoluta hay que sumar 11, hay que sumar muchos millones de votos. Entonces, no dan. Que puedas tener mejores resultados y que puedes llegar a los 150, 170, pero te van a faltar. Entonces, si quieres un gobierno estable con un programa para hacer reformas, lo que tiene que pactar es un programa. Tú te haces un programa con vos y no que no salgan de la casilla, y con ese programa pues haces la reforma que tengas que hacer, pero que tiene que haber un programa y que se conozca y que pueda meter aquí estabilidad. Lo que no podemos seguir es en esta gobernabilidad de los sobresaltos. No podemos seguir es como está ahora mismo, con un gobierno peleado entre sí, unos que dicen OTAN sí, OTAN no, uno que dice que la guerra sí, la guerra no, porque hemos dado un espectáculo como gobierno y como coalición lamentable ante el mundo, ¿no? En las decisiones importantes, y no se puede estar en el gobierno y en la oposición a la vez, porque lo que hemos tenido ha sido un circo. Y es que fíjate que la estrategia que decíamos antes de pendular es una estrategia inteligente. Cuando el debate entre Sánchez y Feijóo, cuando Feijóo dijo, yo quiero pactar con un Partido Socialista, a ver qué después de usted, le está poniendo la picota delante de su electorado, ¿sabéis? Todo esto es un juego, es un paripé. Esto es si tú has ido como a alguna guerra, ves que este tipo de dilemas, al contrario, se le va poniendo. ¿Qué reacción hace? Sí, a veces, ¿qué ocurre? Le pone una situación como cuando juegas ajedrez, que o te comen el alfil o la torre, pero algo te van a comer. Y en esto está siendo inteligente. No es un Rajoy, no es un Casado, que Casado hubiese caído en todas las trampas que le hubiesen puesto pero está, por delante. Pero que al final tendrá que montar la gobernabilidad. Si no lo dejan gobernar, va a depender del resultado. Pero al final tienes que tener, porque lo del PNV
dice, pero no va a resolverle la mayoría absoluta, los votos del PNV no le resuelve la mayoría absoluta, por lo que dice la mayoría de las encuestas de las casas más autorizadas, ¿no? En todo lo que han hecho. Eso no lo resuelve solo. Y luego el PNV tiene el inconveniente que como usted acerca a Vox, que lo que piensa es en el Estado unitario y acabar con las autonomías, yo no quiero saber nada de Vox, porque entonces perdemos aquí la hegemonía que tenemos en el País Vasco. Pero hay que hacer la clave es lo que has dicho, la hegemonía, la que era hegemonía del País Vasco, porque el PNV con sus juegos poco claros que ha hecho desde la moción de censura y desde mucho más atrás, se está dando cuenta que en un momento dado el Partido Socialista, que no es confiable, le puede hacer el endacari al filo de tarra a Otegi. Es un tema, y desplaza al PNV. Es que las encuestas, yo sé, las encuestas están dándole un diputado más. Sí, sí. Un diputado más a Bildu por el blanqueamiento y el apoyo que le ha prestado en la gobernabilidad, en la gobernabilidad a Bildu, ¿no? Sí, sí. Y Bildu, bueno, Otegi ha sido muy claro. Mire usted, presupuesto por presos. Yo lo que quiero es los presos todos en el País Vasco y la administración carcelaria que sea muy blanda y que tengamos aquí. Seguir yo con mis homenajes a los etarras y seguir yo avanzando, porque ahora los voy a convertir a todos en políticos y los voy a meter en todos los ayuntamientos. Bueno, uno de los posibles escenarios que se abren a partir del domingo es un gobierno PP y Vox. Estos que van a ver son los principales escollos que habría en materia de igualdad, en materia de educación o en materia de familia entre las dos formaciones políticas. 4 días quedan para que los colegios electorales abran sus puertas a los españoles que quieran ejercer su derecho al voto, un derecho al voto y al veto. Y es que se habla en esta campaña de derogar al sanchismo. ¿Pero qué quiere decir esto realmente? ¿Qué pretenden hacer PP y Vox en materias como la vida, la familia o la educación? ¿Hasta dónde alcanzará nuestro derecho al veto de la legislatura de Sánchez? Con respecto al aborto, Vox, es claro, propone la derogación de la ley con medidas de apoyo a la mujer embarazada como la creación de un protocolo de atención psicosocial, con acceso a un psicólogo clínico, así como la escucha de latido y la realización de una ecografía en 4D. Además, buscan también la promoción de la adopción nacional y el acogimiento familiar como alternativas al aborto y la supresión de ayudas públicas a organizaciones abortistas. El Partido Popular, en cambio, es partidario de mantener la ley del aborto del año 2010, exigiendo el permiso paterno para menores de entre 16 y 18 años o, en su caso, autorización judicial. PP y Vox coinciden, sin embargo, en garantizar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Si pasamos a la ley de la eutanasia, la propuesta del Partido Popular no es derogarla, sino adaptarla, escuchando las recomendaciones del Comité de Bioética. Vox, en cambio, propone la inmediata derogación. Ambos partidos coinciden en el impulso de los cuidados paliativos, favoreciendo así la cultura del cuidado. Otra discrepancia es respecto a los vientres de alquiler. Vox propone prohibirlos, mientras que el programa electoral del Partido Popular no habla de ello. Si pasamos a la familia, podemos ver que los de Feijóo no hablan en su programa de la ley de familias del gobierno, mientras que Vox pretende frenarla. Con respecto a la ley trans, Vox quiere derogarla, mientras que el Partido Popular quiere simplemente revisarla. Lo mismo sucede con la ley del solo sí es sí. Vox además propone impulsar una ley de protección integral a la familia, así como reemplazar el Ministerio de Igualdad por un Ministerio de Familia. El Partido Popular, en cambio, habla de un pacto de Estado por la conciliación, la maternidad, la paternidad y la familia. Partido Popular y Vox piden un alivio fiscal para las familias, pero ¿cómo lo concreta cada uno? Los azules proponen corregir los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF, así como reducir el IVA a la carne, pescados sin conservas con carácter temporal. El proyecto fiscal de los Abascal para las familias es mucho más ambicioso. Eliminación del IVA a la adquisición de primera vivienda habitual, reducción de 4 puntos por hijo de los tipos únicos del IRPF, del 15% y del 25%, deducción por nacimiento u adopción en el IRPF, por un importe de 1.200 euros para el primer hijo, 1.600 por el segundo, 2.500 por el tercero y hasta 2.750 por el cuarto. Reducción del IVA para productos de primera necesidad y esenciales como productos infantiles o geriátricos, supresión del impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y plusvalías municipales en todo el territorio nacional, así como préstamos sin intereses o avales bancarios para parejas jóvenes con hijos. ¿Y qué pasa con la educación? El Partido Popular no quiere derogar la famosa Ley CELA,
sino simplemente modificarla. No así Vox, que propone garantizar la libertad de elección del centro de enseñanza, así como el tipo de educación mediante un cheque escolar. El programa de Abascal insiste en la necesidad de la libre educación, haciendo una mención expresa al derecho a la educación diferenciada. Sobre la educación especial hay consenso, ambos dicen sí. No pasa así con el famoso PIN parental. Mientras Vox lo apoya, el PP ni lo contempla. Dos programas electorales distintos con los que cada uno, Feijóo y Abascal, buscan un cambio para España. Bueno, pues estas son las principales diferencias entre los dos partidos que probablemente tendrán que verse las caras a partir del próximo domingo. Me gustaría que viéramos ahora imágenes de esa lona. Ya saben ustedes que esta ha sido, entre otras cosas, la campaña de las lonas. Los de Santiago Abascal colocaban hace unos días esa lona en pleno centro de Madrid, en la que decía que Sánchez ha puesto a cientos de estos monstruos, haciendo referencia a violadores y agresores sexuales en las calles. Bueno, pues hoy un colectivo llamado Violeta ha decidido boicotear este cartel, esta pancarta, y ha puesto encima: Abascal ha puesto a cientos de estos monstruos en sus filas. Ha cambiado dos de las palabras y ha decidido, pues bueno, boicotear esa lona. Vox, por cierto, ya se vio obligado a retirar otra lona en la calle Alcalá, en la que, bueno, pues tiraban a la basura la papeleta de la Agenda 2030, la del símbolo LGTBI y otras muchas, bueno, pues por obligación, por haber sido colgada antes de la campaña electoral. No sé si queréis comentar algo de esta lona. O sea, se ha hecho muy polémico el poner lonas y el boicotearlas, las dos cosas. Esto colectivo que parece que le molesta la pluralidad ideológica, porque cada uno puede opinar lo que quiera, si yo fuese Vox, les enviaba un jamón. Porque le ha hecho más ruido el boicotear a la lona que la lona, porque al final la lona ya cansa tanta lona, ya no se eficacia. Pero eso que te intenten boicotear, vamos, yo les envío un jamón, oye, porque a mí no me han hecho la campaña. Ahí en la lona se ve cómo han puesto, es que se han caído las dos bandas que han puesto en el día de hoy, me imagino que es por el viento, por lo que se habrán caído. La noticia no es la lona, la noticia es que te han boicoteado la lona. El tema es que es un tema muy delicado, ¿no? El tema de la lona será más acertada, menos acertada, pero el fondo de que dice la lona, mire usted, es que la ley esa del sí es sí, Marina, eso es que es un bodrio aprobado en el Consejo de Ministros, sancionado por el señor Sánchez y que han tardado en arreglarlo, han tardado 7 meses, 8 meses y van ahí a la calle, pues miles, por lo menos ya hay 1000 y pico que le han rebajado la pena, pero es que también hay 150 que están en libertad. Sí, sí. Eso no hay quien lo aguante. Y entonces eso lo han negado, le han hecho la culpa a los jueces, al Supremo, que si el juez facha con toga, que si tal y que cual. Pero esto es una realidad absolutamente evidente, que no tenían formación de la perspectiva de género. Y decían cosas el equipo que él ha llevado en ese gobierno de coalición, que claro, que era impresentable y ha tardado mucho. Sánchez da mucho y al final lo ha arreglado gracias a los votos del PP, que tanto ahora los votos del PP le ayudaron a arreglar esto, porque hay cosas en las que los dos partidos tienen que estar de acuerdo. Por supuesto. Entonces lo que no puede ser es esto es el demonio y con este no queremos ya ni verlo, ni hablo con él, y no es no, y que parte del no. Esa política no tiene sentido en un país civilizado y en un país como el nuestro, ¿no? Tiene que haber una política de mayor normalidad y de mejor convivencia desde la discrepancia y de problemas distintos. Sí, sí. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y no quiero acabar este programa sin que veamos esas imágenes que se han comentado tanto en el día de hoy de Yolanda Díaz planchando. La candidata es aficionada para aliviar el estrés a darle a la plancha, dice que plancha toda su ropa y la de todo el mundo, no sé a quién se refiere, y dice también que duerme muy poco en campaña, tan solo 2 horas en las últimas 2 semanas. Esta y otras son las ocurrencias de los partidos en la recta final de campaña. Vamos a verlo. Faltan menos de 4 días para las elecciones y los candidatos explotan al máximo las últimas horas antes del cierre de la campaña electoral. Ya hemos visto a Sánchez y Feijóo en programas de televisión, pero ahora le toca el turno a Yolanda Díaz. La líder de Sumar ha abierto las puertas de su casa como parte de su campaña y ha publicado un vídeo en el que muestra su afición por la plancha. Asegura que la tarea le relaja y que le dedica muchas horas al día. Suelo planchar porque me encanta planchar, porque me relaja. Soy muy nerviosa y me paso horas, casi todos los días, planchando. Cuando llego de trabajar me concentra, me fijo un punto y plancho mi ropa y la de todo el mundo. El vídeo rápidamente se ha viralizado en redes y es que a muchos les ha chocado por las reivindicaciones feministas que hace Díaz y su afán por acabar con los roles de género. ¿Asociar a una mujer la plancha no es machista?
quiere proyectar nuestro lugar como mujeres, las que planchan para toda la familia. A mí me relaja irme de cervezas con mis amigos, no hacer labores del hogar. Además, hay usuarios que han agudizado un poco más la vista y han visto a cuántos grados planchaba la líder de Sumar, algo que también ha sido fuente de polémica, porque recuerden que su propio gobierno aconsejó limitar el aire acondicionado a 27 grados. Y ojo, porque el Falcon, el famoso avión del que tanto han oído hablar los españoles en esta campaña electoral, también ha estado hoy en el centro de la polémica. Los populares no han querido quedarse atrás y han instalado una cabina de avión en pleno centro de Madrid bajo el lema «Es el momento de bajar a Pedro del Falcon». Además, todo el que se acerque a conocerlo se llevará una tarjeta de embarque a nombre de Sánchez y con dirección Moncloa tu casa. Y en este contexto no podemos olvidar el gran momento del Falcon en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. A mí me llama mucho la atención que ustedes siempre sacan a pasear el Falcon. ¿Sabe por qué lo hacen? Lo hacen... Hombre, el que lo saca a pasear es usted. De momento, lo único que tenemos claro es que a falta de 4 días para las elecciones, han sido los populares los que han sacado a pasear el Falcon. Aunque eso sí, ellos sin contaminar. Bueno, pues nos quedan tan solo 2 días de campaña, ya se nos está haciendo un poco pesado a algunos, pero bueno, las ocurrencias como esta seguro que van a ser un día con el candidato, como ese que veíamos de Yolanda Díaz, va a ser muy recurrente estos últimos días. Bueno, Yolanda siempre ha hecho cosas chulísimas, ¿eh? Ya los trajes chulísimos y tal, saca fotos. Lo que nos toca es las suyas, con todos los movimientos revolucionarios latinoamericanos y con los líderes más señalados en la revolución populista comunista latinoamericana, ¿no? Pues ya es comunista, es sindicalista y bueno, y ahora se viste de seda, pero que ella va a donde va. Ella tiene, a pesar de su amigo Sánchez, que la blanquea mucho, y si plancha ahora porque tiene buen armario, digo, ya ves, los trajes nuevos, ha cambiado un look de los vaqueros que tenía antes, ahora va de un look muy estudiado y parece que es una señora que viene de la calle Serrano, ¿no? Oiga, tal, es sumar, hablar y tal, y todo eso que ha montado, ha sido una tomadura de pelo más, de escuchar, y 2 años lo que ha hecho es subirse en lo que era Izquierda Unida, el Partido Comunista, Yolanda Díaz y lo de Podemos que había, y quítate Iglesia que me voy a poner yo, ¿eh? Y tu equipo lo voy a dejar en el destierro, pero no hay ninguna novedad que no sepamos, o sea, que no va a engañar a nadie de escuchar y todo lo que diga, nada, ahí está, para hoy sacar la foto de hace 30 años, el argumento que tiene para esta noche, ¿no? Pues es interesante porque si tú planchas, habitualmente esa plancha que lleva esta señora se la ve entre o de Amazon o del Corte Inglés, porque estaba impoluta la tabla de planchar, impoluta, y si os habéis fijado, está planchando en el recibidor de su casa. No enseña su casa, es el recibidor de su casa. Bueno, y se ve también un dispensador de gel hidroalcohólico que yo creo que no es su casa. Es un montaje de la publicidad de campaña, porque había un dispensador de mano del COVID, tal y que cual, que tampoco de un tamaño que parecía más industrial, ¿no? Yo creo que es el que hizo aquella escena de la bicicleta, bajar la bicicleta para que fuese la ministra de la bicicleta, bueno, pues le han dado una plancha. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los dos por vuestras opiniones, ha estado muy entretenido y mañana volvemos con toda la información con ese especial del gato al agua antes del debate. Que descansen.